Buenos Aires. Tremendo, qué día fatal. Les quiero decir que estoy explotada con toda la información que hubo hoy, que hubo ayer. Realmente no doy abasto. Anteayer es una locura. La Argentina está explotada. Ya está en el piso el economista Luis Seco. Además vino con un custodio. Ahí ya estuve hablando con su custodio también. Es su hijito, un divino. Tenemos mucho para hablar, obviamente, con Luis Seco de la situación económica, qué nos espera, cuánto va a durar la recesión, qué nos va a pasar a los argentinos. Solo nos espera sangre, sudor y lágrimas. Antes de hablar con Luis Seco, vamos a presentar los temas que tenemos hoy aquí en Mercado Sin Pulgas. Alejandra Gallo, ¿qué tiene usted hoy para nosotros aquí en Crónica HD? Bien, bueno, vamos a estar hablando de los números a los que le teme Mauricio Macri. En un ratito, todos los números que despiertan preocupación en el presidente y su círculo íntimo y que ya tiene en su escritorio. Te los adelantamos acá, en Mercado Sin Pulgas. Excepcional. Además, hay que decir que Alejandra adelantó la semana pasada, el jueves, aquí en Mercado Sin Pulgas, que se venía este tole con el gas. Lo vamos a hablar después con Alejandra, lo dijo acá en Mercado Sin Pulgas. Lo tendríamos que haber hecho ese corte donde ella dice, se viene el lío del gas. Dígame, Guido Braslaski, ¿qué tiene hoy aquí para Mercado Sin Pulgas? Hola Silvia, buenas noches. Bueno, también números, pero otro tipo de números. Números de la última encuesta. La pelea por 2019, que entramos en el mes en el cual va a faltar un año para las elecciones presidenciales. Y la grieta continúa, lo vamos a ver dentro de un ratito. La grieta continúa, lo dice Guido Braslaski, lo va a desarrollar aquí Agustín Álvarez Rey. ¿Y usted tiene algún número también para darnos? Número, sí, Silvia, buenas noches. En realidad fecha, La CGT parece que pone fecha para un nuevo paro general. Se junta la semana que viene, en un ratito te decimos qué va a pasar. Uy, se viene más protesta gremial, lo va a contar Agustín Álvarez Rey. Y Martín Rodríguez va a reflexionar sobre un tema que me parece que todos los argentinos estuvimos pensando desde el domingo, desde las elecciones que hubo en Brasil. A ver, Martín, ¿qué tenés hoy aquí en Crónica HD? Silvia, ¿cómo están todos? Bueno, el efecto Bolsonaro, ¿no? Esta sorpresa que vio Brasil con la elección de este controvertido candidato. Miramos un poco la política brasileña en el espejo argentino. Bueno, interesantísimas me parecen las columnas hoy aquí en Mercado Sin Pulgas. Les quiero decir que ya anuncié, está Luis Seco en el piso. También vamos a hablar después con el autor de un libro sobre la historia de Franja Morada y las luchas estudiantiles del radicalismo. Está Oscar Muiño y está el secretario general de Franja Morada, que es Juan José Sebrelli. Me parece que no es Juan José Sebrelli es mi amigo Sebrelli. Este es un Sebrelli con C. Pero también vamos a estar con un discípulo de Sebrelli, del filósofo Juan José Sebrelli. Ustedes lo conocen porque es un amigo de la casa. Se llama Álvaro Sicarelli. Pero en lugar de participar en nuestra mesa, le vamos a preguntar por qué él, que es gay, respalda de todos modos a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, que hizo unas declaraciones durísimas, declaraciones homofóbicas graves, gravísimas, hasta diría intolerables para gente de bien, como es la mayoría de la gente en todas partes del mundo, también en Brasil. Pero antes vamos a hablar un poquito de cómo estamos. Les decía, realmente estamos explotados, estamos en un momento muy difícil porque a todos los problemas que estamos viviendo hay una tensión fenomenal, o parece que hay una tensión fenomenal adentro del gobierno.
efectivamente hay una discusión en el seno del gobierno, no sé si una discusión, pero hay distintas posiciones. Creo que no hay un lugar donde se debate este asunto y es si Cristina tiene que ir presa o no tiene que ir presa. Está muy claro que Macri no tiene ningún interés en que Cristina vaya presa. Alguien puede decir, bueno, está pensando que él en algún momento va a dejar de ser presidente y entonces, bueno, está mirando su propio interés en el futuro. Otros dicen que en general Macri no piensa en el tema de si Cristina tiene que ir presa o no, porque los temas que a él lo conmueven son otros. Por ejemplo, un tema que lo conmueve, hay que decir la verdad, es por qué Boca pierde con River, y puede estar mucho tiempo pensando en el tema. Otro tema que realmente lo conmueve al presidente es pensar en las obras, por qué tal obra se demora, qué se puede hacer para acelerar más rápido tal tema, cómo destrabar algunas cuestiones. Hoy, por ejemplo, contó un datito que no lo vi en ningún lado, pero lo contó en el CCK, es un datito menor, pero que para él es tremendamente importante. Y bueno, no es un tema mediático. Él dijo que cuando llegó al gobierno, dijo hoy en el CCK, cuando lanzó Argentina Exporta, cada container costaba, no sé, creo que $548 poner un container arriba de un barco. Y que ahora un container está a $222, una cosa así. O sea, es una reducción enorme. Obviamente es un dato que hace a la Argentina competitiva, no es un dato atractivo mediáticamente, pero sí puedo garantizar, porque lo he visto, he escuchado conversaciones, que es uno de esos temas que al presidente Macri lo apasionan. En cambio, y sobre los que dedica enorme cantidad de tiempo, en cambio, el tema de si Cristina tiene que ir presa o no, no es un tema que realmente piense, al que dedique tiempo. Sí es un tema que la obsesiona a Cristina, obviamente a Cristina seguramente sí. Sí es un tema que la obsesiona a Lilita Carrió, pero la obsesiona, pero en serio. Un poco por sus propios valores, es su agenda, la agenda de la anticorrupción ha sido siempre su agenda. Es la agenda de ese sector de la sociedad, de un sector de clase media con interés en los asuntos jurídicos. Es una agenda que ella llevó no solo durante el kirchnerismo, incluso antes. Recordemos que ella hizo la comisión antilavado, que incluso compartió en su momento con Cristina Fernández de Kirchner. En fin, es su agenda. Y la posibilidad de que a Cristina vaya o no presa es un tema que a Lilita la obsesiona, por cierto. Entonces, por eso, no entiende cómo de repente hay otros funcionarios, no solo el presidente, que no les parece que eso sea muy importante. Cuando Germán Garabano dijo que bueno, que no era bueno para la imagen de un país que un expresidente estuviera preso, Lilita lo vivió como una ofensa personal, como si fuera algo contra ella, como si fuera algo, como si Garabano tomara partido por un sector que de verdad existe, y es el sector que quiere que Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata que compita frente a Mauricio Macri en las elecciones del año próximo. ¿Por qué? Porque facilitaría muchísimo la situación electoral, porque dividiría el peronismo, en fin, por todo lo que sabemos. Ella lo tomó como una ofrenda, una ofensa personal, pero también hay que decir que Garabano tiene otra visión de las cosas. No solo en relación a Lilita, en general es un tipo más moderado. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que metieron presa a Milagros Sala, él le dijo a una enorme cantidad de gente, incluso a varios periodistas, que no estaba de acuerdo con esa prisión preventiva y que eso le iba a traer conflictos internacionales al gobierno. Realmente ahí no estaba de acuerdo con lo que decía el presidente. Después, cuando se dio el dramático episodio de Santiago Maldonado, Garabano no estaba de acuerdo con la posición de Patricia Bullrich, de que no quería, entre comillas, entregar a los gendarmes. Garabano, por el contrario, decía, hasta que la justicia se expida, lo que corresponde es que los gendarmes que estuvieron en ese operativo den un paso al costado. Y Garabano decía,
no podía entender por qué el gobierno no lo respaldaba en esa posición que le parecía racional. Bueno, Garabano es un tipo en general moderado, nunca está con las posiciones así más duras o más extremas. Incluso hay que decir que tiene un vínculo con un montón de gente con la que el resto del gobierno no tiene relación. Por ejemplo, sé fehacientemente que hizo estas declaraciones que a Lilita Carrió le molestaron tanto. ¿Por qué? Porque una periodista que él respeta, la periodista Irina Hauser, que es una experta en temas jurídicos, es una periodista seria, lo llamó directamente al celular y le preguntó si tenía interés en salir en El Destape Radio, un medio absolutamente K, pero no es que Garabano pensó si era K o no K el medio, lo que pensó, me parece, es que le gusta tener una buena relación con una periodista a la que respeta, como Irina Hauser, y así salió. Hizo esas declaraciones que no es que las pensó tanto, no es que jugó una partida, me parece, por lo que yo hablo incluso con él y con sus distintos asesores, no me parece que formó parte de ninguna jugada. Me parece sí que Garabano es un ministro moderado, le gusta estar en ese lugar de moderación, es razonable que así sea porque es el ministro de Justicia. Vi también que Garabano tuvo una gran moderación en relación a declaraciones vinculadas a Ricardo Lorenzetti. Una vez que existió el cambio en la presidencia de la Corte Suprema, muchas veces los periodistas acreditados en Casa Rosada le preguntamos sobre Lorenzetti y a mí siempre me llamó la atención lo cuidadoso que fue Garabano al hablar de Lorenzetti, como realmente buscando que Lorenzetti no se ofenda o que no haya ruido, digamos, a pesar de que haya salido como presidente de la Corte Suprema. Obviamente todo eso Lilita se entera y le debe molestar. Ahora, yo pregunto, todos habrán visto, Lilita Carrió ya se enojó con Garabano, dijo que le iba a hacer juicio político, después se mandó a guardar, después todos organizaron, incluso los asesores más importantes del presidente, organizaron una foto de distensión que iba a ser la que hoy se dio en el CCK presentando el programa Argentina Exporta. Ahora, esa distensión no se dio, porque en el discurso de Lilita, la que le dieron la apertura de ese programa, dijo una enorme cantidad de cosas muy duras, en un escenario donde después iba a estar el presidente Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri llegó, le dio un besito, como ella dice, es decir, tampoco digamos, buscó sacarse una foto que mostrara esa distensión. Como en las declaraciones de Lilita Carrió tuvieron una repercusión muy, muy negativa. Después hubo unos ministros del Gobierno Nacional que salieron a decir nadie tiene que condicionar al presidente. En fin, una situación realmente muy equívoca. Y en medio de toda esa situación, quiero decir, hay gente de Lilita, me consta porque he hablado con ellos, que ya tenían preparado el pedido de juicio político, a Germán Garabano que se iba a presentar en la Cámara de Diputados. Y de repente Lilita manda 3 tweets y dice, no, vamos a esperar unos días, vamos a esperar. Una cosa totalmente, realmente que por lo menos la gente de Lilita no lo esperaba. Entonces yo me pregunto, ¿está enojado el presidente con Lilita? A mí me parece que ya lo tiene como una situación, bueno, el show es así, Lilita hace política así. Pregunto, ¿Lilita estará enojada con el presidente? Nosotros aquí dijimos ya la semana pasada que mientras hablábamos de todo esto no hablábamos de la inflación, ni ahora del gas, ni de los aumentos, en fin, de un montón de cosas que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Lilita, de los tweets, de si le pide el juicio político, si no le pide el juicio político. Yo creo que Lilita vio que había armado un lío más grande del que pretendía y mandó a ella misma, se automoderó. Logró lo que quería, que es estar en el centro de la información. A ella le pone muy mal cuando no está en el centro de la información. Y finalmente, bueno,
es la protagonista del día, supongo que debe estar contenta. Después dijo a todo el mundo, no se intranquilicen, yo sigo en Cambiemos. En fin, mientras tanto la vida sigue y nosotros estamos obviamente en problemas. Como les dije, lo tenemos ya Luis Seco, vamos a hablar con él. Pero antes de terminar, antes de analizar los números de la economía que preocupan al presidente, les quiero hablar de otros números que sé que preocupan al presidente, porque yo el domingo escribí una nota en Infobae, fue el domingo, hace 4 días, pero todavía hay repercusiones sobre esa nota, así que voy a hacer algunos comentarios. Les quiero decir que yo publiqué esa información porque es una información que me dio una consultora que no trabaja para el gobierno nacional, pero sí para algunos candidatos del oficialismo. Una consultora a la que yo le tengo enorme respeto, porque siempre me cantó la justa, y cuando no podía cantarme la justa por alguna razón, no me decía nada. Tal vez yo publiqué más de lo que tendría que haber publicado. No lo tengo muy en claro, la verdad es que nadie me protestó. Tal vez, como dicen algunos, hasta mi amigo Julio Bárbaro dice, esa nota en realidad es información que le conviene a Jaime Durán Barba porque muestra a una Cristina Kirchner ganando en este momento la situación electoral. Puede ser, no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo lo que sí les puedo decir es que esa información es fehaciente. Esa información dice que hoy Cristina Kirchner tiene el 38%, es una encuesta nacional. Hoy Cristina Kirchner tiene el 38% de intención de voto y el presidente tiene 32% de intención de voto. No lo publiqué, pero lo digo porque salieron otras encuestas. Me dijeron de esta consultora que si hoy se hiciera un balotaje, hay empate, hay empate. Es decir, hay una situación verdaderamente complicada para el gobierno y una situación complicada ¿por qué? Porque durante mucho tiempo se dijo que Cristina tenía un piso alto, pero también un techo bajo, por lo tanto, no tenía mucha posibilidad de crecer. Ahora esto, como me dijeron, es un mantra que se repitió durante, no sé, desde el 2015 hasta ahora, pero hace 3 meses que empezó a cambiar. Hace 3 meses que gente que decía que de ningún modo votaría a Cristina Fernández de Kirchner, ahora está dispuesta a votar a Fernández de Kirchner. Es decir, que hay un nuevo panorama electoral y esto es lo que pasa. Le guste a quien le guste, le convenga esta información al gobierno o no le convenga a Cristina o no, le convenga al peronismo o no, esta es la foto de hoy. Hoy la cosa es así. ¿Por qué es así? Bueno, obviamente, porque para mucha gente, sobre todo para los sectores del conurbano, los sectores más empobrecidos de todos los conurbanos o de todas las ciudades, se está viviendo un momento muy difícil y la foto de hoy comparada con el pasado de Cristina le favorece el pasado en relación al presente. Entonces, por eso, a pesar de que han sufrido también, por supuesto, en los últimos tiempos de Cristina Kirchner, hoy estarían dispuestos a volver a votarla. Y esta es la verdad. ¿Qué quieren que les diga? Es la verdad, es lo que pasa. Tendría muchísimo más para hablar, pero tenemos tantos temas hoy para tratar. No sé si ya le quiero preguntar a la gente de la producción, ¿tenemos el contacto con el director de Infobae América? No me lo dicen. Entonces, cuando me lo digan, lo vamos a entrevistar porque me interesa mucho hablar algo que está pasando en este momento en Venezuela también. Mientras tanto, vamos a ver cuáles son los números que tanto le preocupan a Mauricio Macri, además de los electorales, los números de la economía. Vamos, Alejandra, arranque. Silvia, claramente te lo dijimos, acá te vamos a adelantar cuáles son los números que asustan y que preocupan hoy al presidente Mauricio Macri. Hay básicamente algunos indicadores que están indicando que hay proyecciones originales que se empiezan a disparar. Por ejemplo, la inflación. Nosotros te lo venimos adelantando aquí en Mercados Sin Pulgas, en Crónica HD, la inflación de septiembre que se va a conocer en la emblemática fecha del 17 de octubre, el miércoles que viene. La inflación de septiembre va a dar mucho más arriba
de lo que se esperaba. Te digo, Silvia, oíme, escúchame, por favor, te pido. Te escucho, pero te escucho tómatelo. con 4 orejas. Con Toma- 4 orejas te escucho, Alejandra. Tómatelo con calma. Yo ya me tomé un Alplax por las dudas. Tómatelo con calma. Mirá que aumentaron mucho Estoy los preparada para medicamentos. todo, estoy preparada para todo. Oíme, una consultora que consulta mucho al gobierno, el gobierno la consulta mucho a esta consultora, Sí. y que en general suele estar bastante cerca de las mediciones oficiales del INDEC porque tiene una robustez de medición, me dijo que lo que le está dando hasta este momento es una inflación en septiembre del 6,7%. Hay otras consultoras que tienen pronósticos un poco más tremendistas y hablan de un 7, ¿Más que eso? Sí. El que avisa no traiciona. Hay algunas consultoras que dan un 7,7% en septiembre. Y lo peor es que lo que dicen es que octubre podría dar más, porque hay muchas consultoras que han partido los aumentos en 2 y esto también podría repercutir de igual manera en el INDEC. Entonces, la inflación anual, que ya nadie se atreve a decir de cuánto será, por lo menos en el mega equipo económico, es el primer número que preocupa y mucho al presidente Mauricio Macri. Pero además hay otros 2 que son letales. A ver. En el tercer trimestre hay proyecciones preliminares, tercer trimestre me refiero, julio, agosto, septiembre, en algunas consultoras privadas, en el Observatorio PYME de la Unión Industrial Argentina y en el mismísimo Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, que anticipan, escuchad por favor, una caída del empleo del 3% solo en este trimestre y una caída de la producción del 5%. Una caída del 3% En el empleo. del empleo. ¿En este último trimestre o en el que estamos? En el que estamos transitando, julio, sea que agosto, esto- septiembre, se va a conocer próximamente. O sea que esto se va a profundizar y ni qué decirte en el verano. Bueno, por eso hay tanta preocupación por parte del presidente Mauricio Macri en estos 3 factores, porque evidentemente todo esto va a tener impacto directo en el trabajo, en los bolsillos y sobre todo en los indicadores sociales. Entonces, con este contexto, el presidente tuvo esta semana 2 ministros claves en su gestión. El primero de ellos, el que todos sabemos, ¿no? Ministro devenido a secretario, Iguacel, el hombre del aumento del gas, el hombre de las 24 cuotas, el hombre al que el gabinete, sus colegas de gabinete, califican como el ministro, entre comillas, hoy, Twitter. ¿Vos sabés que Iguacel le dicen al ministro porque dicen Twitter? que Iguacel tiene una tendencia Es tuitero. muy Iguacel. tuitero, que tiene una tendencia a prestarle mucha atención a la comunicación en redes. Y que a lo mejor otros dicen que en ese sentido descuida la comunicación tradicional. ¿Habrá sido este el problema de Iguacel esta semana con la marcha atrás en las tarifas del gas? Yo te cuento varias cosas, brevemente. Muy cortito porque me interesa además saber qué opina Luis Seco de todos estos datos que está pasando. Mira, Iguacel dicen en el Ministerio de Economía, aunque en Energía lo desmienten, dicen que Duhovne se enteró del aumento en la conferencia de prensa casi que dio Iguacel y que eso le cayó muy mal a Duhovne, que viene siendo un ministro revaluado últimamente, pero que va sumando dificultades en el trato individual con otros funcionarios. Alejandra, te propongo seguir el tema más adelante. Ya quiero Vamos, saber sí, qué claro. opina Luis Seco. Te invito también, Alejandra, aquí. Una de Luis, las cosas que hay que preguntarle a Luis, me parece, buenas noches, Buenas gracias noches. por acompañarnos, Es un Silvia, es placer. el dólar. El dólar ahora empezó a bajar. ¿Es una preocupación que el dólar haya perforado para abajo los 38 pesos? Mira, primero, para poner todos tus números y la pregunta en contexto, ¿no? Ujú. No quiero ser agorero, pero dado que estamos sin pulgas, digamos, vamos a decirlo así. acá estamos sin pulgas. Muy Tenemos bien. que decir la posta. El tema de la posta es que estos números que decía Alejandra recién arrancan, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que van a ser varios meses consecutivos. Probablemente la inflación, los peores meses sean septiembre y octubre, y después empecemos a tener datos mensuales más bajos. Ojalá. Pero cuando hagamos la comparación interanual, o sea, cuando comparemos, por ejemplo,
septiembre, octubre, noviembre, marzo, abril del año que viene, todos van a ser números parecidos al 40, entre 42 y 45% anual. O sea, mentalmente los argentinos vamos a estar con datos de inflación de 40 y algo de ahora hasta las elecciones. Claro, vos lo de que las decís elecciones digo es, las PASO, ¿no? esta es la foto de hoy, pero los próximos meses van a ser, a pesar de que la inflación no crezca mensual, los datos van a ser cada vez peores, porque va a haber más desempleo, o sea... No, y te estás sacando datos más bajos que del año pasado y poniendo el arrastre o la inercia estadística te lleva a que el 40 y pico... ¿Por cuánto tiempo? Bueno, ese es el punto central. Haciendo alguna simulación que la inflación finalmente converja al 2, 1.5% a partir del año que viene, digamos a partir de mayo, junio del año que viene, te dan estos datos de 42, 43% de inflación interanual. Entonces, mentalmente... Claro, por ejemplo, comparando, suponete... Mayo contra mayo del año que viene, claro, para decir un mes justo antes de las elecciones, claro, o cuando hay que armar las listas, decir quiénes son los candidatos. Y el otro tema que va a pasar lo mismo es con la actividad económica. No sé tanto con el empleo, si después querés hablamos del empleo, pero con la actividad económica el tema clave es que el mejor trimestre de los últimos años fue el primer trimestre del 2018, este primer trimestre. Entonces, ahora empiezan a aparecer datos negativos, que son los que vos contaste, pero cuando agarremos el primer trimestre del año que viene, salvo el agro, que es el que estuvo mal en el primer trimestre. Y que en marzo debería dar buenas noticias. Todos los demás sectores van a dar... Ya está la cosecha. Claro, todos los demás sectores van a dar las peores caídas. Entonces Alejandra va a mostrar acá números de caídas con -7, -8, -10, inflación del 40 y pico, vos te vas a agarrar la cabeza y decir, che, ¿esto cómo sigue? Y en realidad lo que va a estar pasando, mientras pase todo eso, con los titulares, con los números, vas a invitarme a mí o a algún colega y te vamos a decir, pero... tranquílense un poco, porque el gobierno está cumpliendo lo que había comprometido, el déficit externo está cayendo, el déficit fiscal se está cayendo, siempre y cuando se cumpla con el acuerdo con el fondo, ¿no? Y el balance... O sea, por ejemplo, que se apruebe el presupuesto con ajuste, bueno... No, y el balance del Banco Central, si todo sale como tiene que salir, va a ir mejorando. Entonces, digo, cuidado que estamos en el peor momento del ajuste, un ajuste que requiere de dos cosas para que se perfeccione. Uno, es triste, pero no hay otra. La macro es una ciencia económica. La ciencia económica, sabés que como tiene comportamiento social, no es perfecta, pero hay cosas que los economistas llamamos restricciones, ¿no? Es como que 1 más 1, 2. En macroeconomía, cuando vos tenés un problema de que no tenés financiamiento, tenés que ajustar. Cuando ese financiamiento es externo, se ajusta de dos maneras. Actividad económica que cae y tipo de cambio que sube. O sea, pero que sube por encima de la inflación. Porque si sube igual que la inflación, estás en la misma. Entonces el ajuste que tenés que hacer es más grande con la actividad económica que con el tipo de cambio. Entonces lo que está buscando el gobierno ahora es una combinación en ese ajuste de caída de la actividad económica y de depreciación del tipo de cambio por encima de la inflación, que sea lo más favorable posible, digamos, ¿no? A ver, o sea, vos decís que esto, aunque los próximos meses sean durísimos, se supone que después la situación va a mejorar si se cumplen con lo que está comprometido. Hay básicamente tres escenarios. El escenario de un rebote como si fuera una V, el escenario de un, digamos, no sé si un cuadrado, digamos, una U, claro, una U, y después el escenario de un rectángulo, una L al revés. Bueno, ahí estamos en... ¿Vos qué opinás? ¿Cuál de estos tres escenarios? Está buena tu pregunta. Yo creo que estamos casi en una W, ¿no? Caímos, los brotes verdes del 2017, la recuperación económica que duró hasta este primer trimestre de 2018 y ahora empezamos a caer de vuelta. Entonces la pregunta es, ¿el tramo final de la W se va a verificar o no? Vos me decís, bueno, podemos seguir con algo que no mejora o mejora una U, rápido. Digamos, que seguimos abajo, abajo. Como una sonrisa así larga, digamos, o un simbolito de Nike, digamos, claro, ¿no? Una cosa así. Pero la verdad, el punto central es que vos creo que está detrás de tu argumentación, es que esto requiere de mucha paciencia. Yo te escuchaba en tu editorial, evidentemente la gente que está mal en el conurbano, que no come, que no tiene empleo, que no tiene perspectiva, le decís paciencia. No, o la gente de clase media. También, la clase media que se pauperiza. Para y pagar también, las pero cuentas. requiere paciencia fundamentalmente, y ahí hago de vuelta una mención a la editorial tuya, requiere mucha paciencia del gobierno. Claro.
O sea, vos imagínate De un... toda la dirigencia política, de en toda la dirigencia, realidad. pero especialmente todo del del gobierno, gobierno, porque claro. es el que tiene la responsabilidad de hacer las cosas, digamos, ¿no? Entonces, el tema clave acá es que uno puede minimizar o no a la señora Carrió, puede minimizar o no al radicalismo, podés tomártelo como quieras, ¿no? Pero ahora, un observador externo que tiene que tomar decisiones de inversión en Argentina, o un inversor argentino, un empresario argentino, dice, ¿por qué salta ahora el radicalismo? ¿Por qué salta la señora Carrió que dice las cosas que dice? O sea, yo creo que tiene que ver con esa percepción de que se vienen titulares muy graves y empiezan las especulaciones políticas, incluso en el partido gobernante, no solo en la oposición que va a tratar de sacar Claro, es ventaja. lógico lo que la cual- oposición Y sí, quiera haga ganar. su juego, que saque ¿no? ventaja. Entonces ahora yo digo, guarda que esta impaciencia, esta sensación de... En Argentina lo peor que nos está pasando, y ahora voy al dólar, es que todo lo vemos transitorio. Es como que nada dura, ¿entendés? Y somos Un presidente de un impacientes. banco central duró 3 meses. Hubo algunos que duraron menos, ¿no? Tampoco hablemos mal de Caputo. Hubo 7 presidentes de banco central que duraron menos de 3 meses en la historia argentina. Sí, ¿Sí? Caputo Pero- duró 3 meses y era el Messi de la finanzas. Está bien, bueno, pero el tema, eso te da una idea. Y tenemos 50.000 millones de dólares y el riesgo país de Argentina no cae. O sea, tenemos una situación muy, muy complicada, muy compleja, donde la expectativa que haya sobre qué tan permanente es el compromiso del gobierno con las actuales políticas y qué tan fuerte es la alianza de gobierno es un tema clave porque vienen, como te dije antes, no es un mes de malos datos, no es septiembre, octubre. O sea, los Claro. datos con la inercia que tiene, porque la macro tiene inercias, Claro, es como que se va acabando que una fosa cada vez más, Claro, más ahora, todo eso en profunda. un contexto de decir, bueno, pero ¿eso significa que sigue pasando las mismas cosas que originaron esto? No, no, eso no es así. O sea, las cosas que te llevaron a esta situación están corrigiéndose. ¿Vos decís que sí? Sí. A pesar de las altas tasas, a pesar... Bueno, la parte para mí más débil de todo este ajuste tiene que ver con la Con el cuestión dólar. monetaria, cambiaria, la ver, calidad desarrolla. del balance del Banco Central. Digamos, ver. ¿no? Mirá, los argentinos somos individuos muy entrenados en cuestiones económicas. Entonces, Claro. cuando uno dice, che, tengo pesos o dólares, en realidad hace una síntesis de todo lo que ve y entre otras cosas dice, bueno, mira, el Banco Central emite un montón de deuda que paga una tasa de interés altísima. ¿Te acordás la bomba de la LEVAC que era antes, no? Estas Sí. letras del Banco Central Sí. que ahora están sustituyéndose por otras letras del Banco Central que se llaman LELIC. ¿Sí? Entonces, aquellas letras del Banco Central en un momento la podía comprar el público, los bancos, las LELIC la pueden tener solo los bancos. Y en general es un instrumento un poquito más fácil de manejar para el Banco Central que las LEVAC. Las LELIC que las LEVAC. Que las LEVAC. Ahora, la verdad que cualquiera que escucha dice esto es un trabalengua, pero son las preguntas que se hacen todo el día. Cualquier chat de economistas, de gente del mercado, además, todo el día, che, ¿qué pasa con las LELIC? ¿No? Entonces uno dice, bueno, ahora dentro de poco un Claro, hay montón... que comprar LELIC, ¿viste? Bueno. Como antes la gente decía, hay que comprar Levac. LEVAC. Bueno, la gente en un momento dijo que compró Levac y después fue de alguna manera estafada porque el dólar le terminó ganando a la Levac, sacaba la cuenta, dice, che, tengo menos dólares que antes, ¿qué Es hago? mi caso, es mi Bueno. caso. Yo que nunca jamás compré nada de la Nunca vida. especulaste y ahora que- jamás se me ocurre comprar LEVAC cuando. Bueno, ahora no tenía vas a el poder dólar. comprar. La ventaja es que Ahora, ahora lo bueno es que ahora no puedo comprar nada. No puedes comprar Lelic. Claro. No puedes comprar Lelic. Pero esa bola ahí que son, digamos, se devenga o crece a una tasa que es esa tasa de interés que la sufre la pyme, la sufre todo el mundo, pero que el Banco Central la tiene que pagar, digamos, se supone. ¿Sí? Entonces, digo, se supone porque como es con los bancos, pueda decirle a los bancos, mira, en realidad te aumento los encajes, te doy de otra manera, te lo capitalizo, tenés más Lelic que antes. Pero el tema Pero clave digo, acá, eso se complementa con estas bandas de flotación Bueno, pero ese es que el punto. debutaron hace menos de 2 semanas. Totalmente de acuerdo, Alejandra, pero si no hay, lo que yo te estoy planteando es una trinchera un poquito más acá. Si A ver. no se recupera la confianza en el balance del Banco Central, o sea, que vos tenés peso y esos pesos van a ser honrados de una manera, todo lo que demás haga no sirve para nada. O sea, acá el tema clave, el objetivo central de este programa económico, del actual acuerdo con el fondo, es recuperar la confianza en dos cosas. Uno, en el Tesoro, o sea que el Tesoro va a poder pagar la deuda, 50.000 palos verdes del Banco, del Fondo Monetario, para que en 2 años no haya que colocar deuda y se pague todo lo que vence. Algo impensado, un número gigante, y que aún así todavía el apetito por el riesgo argentino escasea, ¿no? Y el otro objetivo es decir, bueno, ¿qué otras cosas hacemos para que se estabilice el dólar? El programa monetario, la zona de no intervención,
base monetaria cero y una tasa de interés, crecimiento de base monetaria Pero cero. vos Tasa de decís, interés ahí enorme. eso todavía no está bien cerrado. No, yo lo que decimos. digo es que todavía genera suspicacias, dudas, porque los costos, las consecuencias son muy altas. O sea, vamos a tener, por eso te digo la W, caímos, recuperamos y ahora volvemos a caer. Entonces es como que eso genera toda una situación de angustia muy grande, de impaciencia, y estas cuestiones políticas que empiezan a saltar por todos lados, que uno dice, bueno, pero si aparte de la situación económica que no termina de resolverse, sabemos que vienen indicadores malos, la política no acompaña al presidente, la paciencia del presidente se puede perder muy rápido. Ahora, evidentemente la paciencia del presidente también tiene una lectura política, ¿no? O sea, tiene que ver, como decías vos, qué le pasa con las elecciones, qué es lo que está pasando, la contención del conurbano. Él tiene una visión de largo plazo, pero bueno, en el cortísimo plazo se ha mostrado que no siempre le va muy bien. Luis, te agradecemos muchísimo tu visita aquí a Mercado Sin Pulgas. ¿Cómo es el nombre acá de tu custodio? Mateo. Mateo Divino, un divino que acá le hizo el aguante al papá. Así que le agradecemos a Mateo y le agradecemos sobre todo a Luis Seco que se vino aquí al estudio para esta entrevista. Muchas gracias, Luis. Un placer, hasta pronto. Y ahora estamos con Guido Braslaski. Guido, ¿por qué no arrancás? Ya, arranque con lo suyo. Silvia, estaba contando a Alejandra recién los números que le preocupan al presidente. Parece haber en el gobierno una tensión entre la preocupación por los números, vinculado con la falta de fondos, con la falta de dinero, con el presupuesto, con la necesidad de achicar, y de ahí el tema de estos 10.000 millones de pesos que se querían transferir en 24 cuotas. Sí. Pero por otro lado después aparecen las tensiones políticas. El tema del gas, de la cuota extra, terminó instalado al tope de la agenda política y terminó armando un lío importante en el Congreso, en un Congreso que el gobierno quería tener planchado, o en el cual estaba cerrando las negociaciones nada más y nada menos que por el presupuesto que se va a terminar de aprobar el 24 de octubre. Entonces, tuvimos primero en la Cámara de Diputados el pedido de una sesión especial, Silvia, que es para la semana que viene y que todavía el peronismo decidió no bajarla. Esa sesión todavía está pendiente, pese a que el gobierno volvió atrás con la medida. Y en la Cámara de Senadores, que hubo una sesión ayer, una sesión que era importante. ¿Vos te acordás el proyecto que aquí habló Martín? El proyecto de urbanización de villas, un proyecto muy importante de urbanización de villas, barrios populares, para hacer la regularización dominial. Bueno, eso fue ley ayer. Algo muy importante que terminó siendo votado dentro de un paquete de un montón de leyes. Es ley. Terminó siendo, le van a dar los títulos de propiedad, o por lo menos se da el puntapié inicial para que se den los títulos de propiedad, para que se expropien las tierras que sea necesario para regularizar la vida de esas casi 1 millón de familias en esos 4.000 barrios. Bueno, algo muy importante, se terminó votando a mano alzada en el Senado. ¿Cuál fue el tema que, dentro de un paquete se terminó votando leyes? El tema que terminó dominando es el del gas. Ayer se juntaba toda la oposición, lo mismo que iba a hacer la semana que viene los diputados, para derogar esta resolución de Iguacel. Fue disparatado lo que ha pasado esta semana en el Congreso. Y en 2 días, ¿no? No, eso es una cosa pero totalmente de locos. Fue patear el hormiguero político que el gobierno... Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la del gobierno? ¿Cuál es? Al final lo termina resolviendo la política. Eso del lado de la oposición. Y después, el radicalismo, si te fijás quiénes son los primeros que salieron al cruce de esta resolución de las 24 cuotitas de gas, fueron el radicalismo territorial, Gerardo Morales en Jujuy, y 2 senadores que quieren ser gobernadores o quieren pelearla el año que viene, que es Eduardo Costa en Santa Cruz y Juan Carlos Marino de La Pampa, que dijeron que había sido inconsulto. Recordemos que esto nació, esta solución de que el Estado se hace cargo, nació de una propuesta del radicalismo. Bueno, aquí hubo
estamos discutiendo cuáles son estos números que le preocupan al presidente, lo estamos viendo desde el punto de vista político, lo estamos viendo desde el punto de vista económico. Evidentemente aquí hubo una descoordinación, hubo una situación compleja en materia específicamente del gas, pero también la resolución de estos temas se dieron en consonancia entre la Casa Rosada y el Congreso. Esto también es una originalidad. La visita que hizo Guido, el ministro Frigerio, a la reunión del Senado, a mí, digamos, para mí fue totalmente sorprendente. Fueron a apagar el incendio, Claro, Silvia, claro. porque el Senado, un ratito antes, ayer sesionó el Senado, y sin decirle nada a nadie, como son los senadores que son bastante escondedores y no definen las cosas mucho tiempo antes, en la reunión llamada de labor parlamentaria, de esa mega sesión donde había una cantidad de proyectos entre el gobierno... Sí, pero metieron ahí los proyectos de derogación de esta resolución de la Iguacel, Secretaría de Energía. uno de ellos de Cristina Kirchner, y los iban a tratar ayer a la tarde. Claro. Se le ponía en pie de guerra el Congreso. Ayer el Senado sorpresivamente y la semana que viene diputados. Bueno, y fue justamente Frigerio, les cuento, el que habría llamado a Iguacel para decirle, salí a decir, ya quedamos marcha atrás en las 24 cuotas. Porque ¿qué es lo que pasó finalmente? ¿De qué se estaba hablando acá? Se estaba hablando de un contrato entre privados, de un contrato entre las petroleras, que son las que sacan el gas de la tierra, digamos, para decirlo en criollo, y las distribuidoras, que son las empresas como por ejemplo Metrogas o cualquier otra provincial, que te lleva el gas por un caño hasta la cocina de tu casa, el calefón o lo que sea. Ellos negocian un precio donde una de las variables tiene que ver con el dólar, pero les pagan las distribuidoras, reciben el gas hoy y los pagan en más de 60 días. En el interín de eso, lo que pasó fue que el dólar se disparó en la Argentina insólitamente, como nunca antes se había disparado en 3 meses. Entonces, este es realmente un conflicto entre sectores privados. Lo que llevó al gobierno a dar marcha atrás fue que se avivaron que iba a haber otros sectores que también iban a empezar a reclamar compensaciones por la descomunal subida del dólar en solo 3 meses. No solo los trabajadores, la CGT y las organizaciones sociales, sino una seguidilla de otros sectores que también iban a empezar a reclamar, como las petroleras, ese remanente de 10.000 millones de pesos que ahora, dicen en Energía, deberá discutir, atenti, el radicalismo, me dijeron así, que el radicalismo se arregle con las petroleras para resolverlo ahora en el Congreso. Nosotros en Energía tenemos muchísimas más cosas importantes para hacer. En Energía también desmienten, y con esto cerramos, que Duhovne no haya estado al tanto de la situación. Más bien dicen que Duhovne se desligó de la situación porque en Energía ratifican que hubo una reunión en el 5º piso de esa secretaría del Palacio de Hacienda, del Palacio de Economía, con Lopetegui, con Duhovne y también con alguna otra persona vinculada a Marcos Peña. Mientras terminamos y vamos redondeando, le pido por favor a la gente que está en la producción, acabo de mandar un tuit que tiene que ver con esto que está hablando Alejandra, con lo que está hablando Guido, a ver si lo pueden poner cuando se pueda al aire. Gracias, Silvia, te agradecemos. Y cierro. Atenti, así como te decíamos la semana pasada, atenti al tema del gas, que se viene un conflicto. Lo que te tiene que quedar claro es, las 24 cuotas quedaron sin acción, no se van a aplicar, hay que discutir parlamentariamente esta salida, como decíamos con Guido, pero sí se te va a aplicar el aumento, que va a ser en promedio, algunos pagaremos más, otros menos, del 38% en la próxima factura que te va a llegar como mínimo a fines de noviembre, porque se te computa la suba tarifaria a partir del 8 de octubre, que fue cuando se publicó la reglamentación. Por último, la semana que viene... Ahora lo contás al final. Vamos a poner el tuit tan simpático que tiene que ver con esta reunión que contaba Guido Braslaski, que se hizo en el Senado y que cambió
totalmente el panorama de esta medida que parecía que iba a incendiar la política argentina. Es apenas aparece lo que parecía un acuerdo entre Miguel Ángel Pichetto, que en realidad eran todos los bloques de oposición en el Senado, y el gobierno a través de Rogelio Frigerio, sale un tuit que tuvo mucha repercusión: "In Roger we trust", en Rogelio creemos. Obviamente es una pavada. Un chascarrillo. Es un Sí. chascarrillo, Claro. pero bueno, un poco para distender esta tensión. Es interesante, Silvia, el tema de cómo la resolución de un secretario Iguacel de perfil técnico, que nadie entiende cómo el presidente dicen que de se perfil cortó técnico, solo. ahora yo voy Dicen que con se algo. cortó solo, hay muchas desinteligencias con eso. Él lo niega. Sí, pero él lo bueno, niega. viene la política a salvar este tema, lo viene a salvar la política, ¿no? El ¿Vos decís Congreso, que él lo Frigerio, le da niega? la Él política al niega, gobierno. Iguacel niega el haberse cortado solo. O sea Iguacel que lo consultó con el presidente. dice que avisó y que el que avisa avisó? no traiciona. ¿Que avisó y o que consultó? además, que avisó, porque él lo que dijo es: yo iba a aplicar una ley que existe desde 1996 y que de hecho venía aplicando. Lo que pasa que, claro, ¿qué le reprochan a Iguacel? La muñeca política. ¿Cuál es la diferencia, y con esto cierro, entre Aranguren e Iguacel? Aranguren, el anterior ministro, era también un ministro que sabía que tenía que dar noticias antipáticas y asumía que daba noticias antipáticas. No tenía ambiciones políticas propias. Lo que le reprochan a Iguacel es que sabe que tiene que dar noticias antipáticas y pretende hacerlo con simpatía. Y lo que no le perdonan es no haber dimensionado que le estaba dejando a la oposición en Bueno, bandeja lo que hay que avisarle, esta sí, situación. hay que avisarle a Iguacel que no le sale ser simpático. Guido, ¿usted quiere decir algo? No, bueno, enfatizar esto, cómo lo terminó resolviendo la política después del anuncio de este funcionario y tantas desinteligencias de cómo se gestó todo esto. A mí me cuesta creer que la Casa Rosada no lo supiera. Bueno, lo está Él dijo que no contando lo habló Ale. con el presidente, pero seguramente le avisó al jefe de A gabinete. Lopetegui. Bueno, vía... Lopetegui fue... Está publicado en el boletín transmisor. oficial, no se puede entender como una resolución. Si uno piensa, yo pensaba, no sé, en la época de Néstor Kirchner, que un funcionario le armara un despelote semejante a nivel político y económico, incluso entre los propios aliados, ¿dónde estaba hoy ese funcionario? ¿No? Con esto Bueno, cierro y lo, la y lo- autonomía, y lo dejo a Guido. los límites de la autonomía, ¿no? La semana que viene, atente con esto, hay una reunión clave de Iguacel que suspendió un viaje a China para reunirse, entre otras cosas, Muy bien. para reunirse con la Cámara que agrupa los productores de hidrocarburos. El tema del gas, aunque ahora él diga se tienen que ocupar los radicales con las petroleras en el Congreso, seguramente va a estar también en esa mesa. Lo interesante de Javier Iguacel, que leí por ahí efectivamente que tenía cierta intención de ser candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, en fin, es que efectivamente es un tipo que hace tiempo está diciendo que, es más, que él se incorpora al gobierno de Cambiemos porque quería hacer política. Y efectivamente, o sea, su interés es político. Lo que pasa es que, bueno, digamos, no existe eso de que un funcionario político a veces es más técnico, a veces es político. No, un funcionario es político siempre. No hay un funcionario técnico si tiene un cargo político. Y su cargo es político, lo cual no quiere decir que es para que la gente lo aplauda, sino para que tenga noción del contexto donde está realizando las cosas, me parece, mínimamente. No le salió. Bueno, díganos, Guido, ¿quería decir algo más o...? Ah, la grieta, no sabía. Usted, perdóneme, le digo a la gente, yo acá no tengo muy claro todo esto, les quiero explicar. Yo pensé que íbamos, no entendí por qué todo esto que vamos y venimos. Bueno, diga, vamos quiero a la decir grieta. esto, Silvia, antes Nadie la me lo grieta- contó, les quiero explicar que estoy aquí en Ascuas, así que si me cuentan un poquito Silvia, mejor cómo viene la cosa, les voy a agradecer. No, que en este tema del gas, para cerrar, son 10.000 millones de pesos que se le iba a cobrar a la gente.
280.000 millones es lo que se recauda extra por el tema de las retenciones y 600.000 millones lo que está previsto en el presupuesto para el pago de intereses de deuda. No era mucho dinero. ¿Por qué no tuvo una solución política antes y se armó este revuelo? Yo lo pondría en el top 10 de errores no forzados de este gobierno, más allá de la sequía, del contexto internacional y de todo lo que dice el gobierno. Pero bueno, pasando al tema, vos, Silvia, hablaste de encuestas, de números que tenías, de tu convicción de que Cristina puede volver, o por lo menos de que hay encuestas que así lo indican, de que la gente hoy podría rever su voto. Nosotros trajimos otra encuesta, Silvia. Lo que sí está claro entre lo que vos planteabas en el editorial y lo que vamos a mostrar ahora es que la grieta sigue y que Mauricio Macri necesita, el gobierno de Cambiemos, necesita de Cristina Kirchner. Y si vemos la primera placa, es una encuesta que publicó ayer el diario Clarín de Sinopsis, de la encuestadora, de la consultora Sinopsis, que dice que Cambiemos retiene su tercio de casi 33 puntos y las otras fuerzas un 52% con 14 de indecisos. Pero si vemos en la siguiente esas otras fuerzas, cómo se dividirían hoy, ahí estarían todos los peronismos y el resto, si avanzamos a la siguiente placa, podemos ver que Cambiemos está en 32,9 con un empate técnico, podemos decir, con el kirchnerismo, suponiendo que Cristina Kirchner va a ser la candidata. Hoy por hoy no levanta ningún candidato del peronismo federal, de esta tercera vía, estamos en torno al 10% y el resto de las fuerzas no pasan del dígito. ¿Qué es lo que sucedería en un eventual escenario de balotaje, según esta encuesta de Sinopsis, que son algo más de 1.300 casos en todo el país? En cualquiera de los escenarios de balotaje entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner o entre María Eugenia Vidal y Cristina Fernández de Kirchner, se impondría la continuidad. La grieta se impondría hoy sin tener definido quién podría ser ese tercer candidato. Estamos en valores de 49 a 37. También se muestra la evolución de julio de 2018 a octubre de 2018. Esta encuesta es de los primeros días de este mes. Entra en juego María Eugenia Vidal, que le saca mayor diferencia todavía que Mauricio Macri a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es para alimentar las suspicacias de si al gobierno nacional le convendría o no una Cristina Kirchner candidata o una Cristina que esté en prisión e impedida de ser candidata. Eso habría que ver cómo es la evolución de las causas judiciales y el famoso tema del desafuero en el Senado. ¿Cuál sería, cuando uno habla con los peronistas federales, los que quieren meterse en esta pelea, qué es lo que dicen? Ellos dicen, con 6 meses alcanza para instalar otro candidato. Acá el gran secreto sería que cualquiera le gana a Mauricio Macri y al oficialismo. El tema es que Cristina Kirchner se baje. Eso es lo que vemos bastante difícil que vaya a pasar, o en la política se ve bastante difícil que vaya a suceder. Sin embargo, ellos siguen sosteniendo que con 6 meses es suficiente, sea Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey. Bueno, ahí está anotado la foto que vimos, estuvimos viendo la semana pasada, la famosa foto Ahora de este vamos a tercer hablar, sector. si te parece, Guido. Antes de nada, le quiero proponer a la gente si pueden acercar a los asientos, por favor, a Oscar Muiño y a Juan Pablo Sebrelli, si está por ahí, que tenemos un libro muy, muy interesante que vamos a tratar. Después vamos a hablar de esa foto, Guido, porque en realidad en la mesa que vamos a debatir con los periodistas, con los demás colegas, Guido, vamos a debatir la foto de hoy, que es una foto que puede ser la continuidad de esa foto que dimos aquí. Estas tensiones, Silvia, en el peronismo, creo que tenemos un tape, ahí está la foto y tenemos también un tape. Estamos muy cortos de tiempo, Sí. pero si ustedes manden, porque esto ya es un desorden. El tape, Silvia, que muestra las tensiones en el peronismo, en la sesión en el Senado ayer, ya es un clásico, Pichetto versus Cristina Fernández de Kirchner. Estaba al habla Pichetto y vamos a escucharlo. Muy bien, yo le
brevemente, para después de continuar, que el secretario lea el instrumento que vamos a votar. El proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo, que ya lo ha puesto en marcha. El Ejecutivo ya anunció que paró la medida. Primera noticia para la sociedad argentina: paró la medida. No se va a aplicar a los usuarios. Paró la medida. Y ha sido una tarea del Senado de la Nación, quiero decirlo con todas las letras. Senador Pichetto. Nosotros vamos a votar este dictamen y además en la política lo que importa es el mensaje. La señora expresidente debería saberlo. Hay un mensaje del Senado, muy claro, lo deja sin efecto. Este es el contenido que vamos a votar. No le vamos a solicitar, lo dejamos sin efecto. Es un mensaje político vigoroso, muy claro. Señor Rosas tiene la palabra. Que respete, porque yo la escucho siempre con atención, así que me respeten. Señor Rosas, tiene usted la palabra. No, estoy hablando yo todavía. Ah, no, pensé que... Yo no terminé. Tiene usted uso de la palabra, dígale señor que me Pichetto. dejen terminar de hablar, que... No, tranquilo, yo... Tiene uso de la palabra, señor senador. No se arrodille, quédese tranquilo. Usted nunca se arrodilló. No, claro. Le ruego a los señores senadores que no dialoguen, por favor, senador Pichetto, termine su... Su orgullo es infinito. Quiero hacer algunas reflexiones. En primer lugar, hay un mensaje categórico y contundente del Senado frente a la medida. En segundo lugar, lo que nos limitamos a hacer es encomendar al Poder Ejecutivo a que llevara adelante negociaciones necesarias para que las empresas proveedoras de gas natural, los costos no se trasladen a los usuarios. Bueno, quiere que me arrodille, le dice Cristina Kirchner, que está fuera de micrófono. Pichetto le responde y le dice: su orgullo es infinito. No, esto no es así, porque había diferencias. Si bien la bancada de Cristina apoyó este proyecto y este acuerdo, hizo saber también que tenía sus disidencias. Cruces como estos vamos a seguir viendo en el peronismo, Silvia, de aquí hasta octubre del año que viene. Bueno, muchas gracias, Guido Braslaski. Hoy es un día muy agitado también en la provincia de Buenos Aires. Hoy hubo acuerdo con los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires, que los gremios aceptaron un 30% de aumento en las paritarias. Le ofreció la provincia de Buenos Aires 31.7% a los docentes. Sin embargo, no aceptaron. Y bueno, me dicen desde la provincia de Buenos Aires que no quieren el conflicto, que hicieron una propuesta que pueden cumplir. Aparentemente los docentes están atrincherados. Para tener la información de primera fuente, estamos en comunicación con Hernán Lacunza, es el ministro de Economía del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está el ministro. Silvia Mercado lo saluda desde Crónica HD. ¿Cómo le va? Hola Silvia, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, bien, preocupados. ¿Cuál es exactamente la situación? ¿Es verdad que hay docentes atrincherados? ¿Dónde? Bueno, había algunos sindicalistas que permanecían en el ministerio, pero ya se retiraron. La reunión terminó hace aproximadamente una hora, donde hicimos la propuesta de hacer un ajuste salarial al mes de octubre del 31,7%, que decía. Bueno, no fue aceptada, también proponíamos volver a encontrarnos en diciembre para ver el fin del año, el cierre del año. No fue aceptada, como usted dice, ayer a última hora pudimos llegar a un acuerdo con el resto de los empleados públicos provinciales, que son la mitad de los empleados de toda la provincia, con un acuerdo del 30% de octubre y también encontramos de diciembre, así que nos parecía que era una propuesta considerable, en este caso para los docentes, sin embargo no fue aceptada. No obstante lo cual, Silvia, la gobernadora nos ha instruido a que igual la paguemos, la vamos a pagar igual, porque queremos que el docente que está todos los días a cargo del aula y no queremos que vea erosionado su salario, así que, bueno, a pesar del rechazo gremial, lo vamos a pagar igual con el sueldo de octubre y bueno, seguiremos para adelante buscando
el consenso y el diálogo, y que bueno, algún día podamos superar esta intransigencia que encontramos ante cada propuesta. Hemos hecho ya 10 a lo largo del año y ninguna fue reconocida. Ministro, me dicen que los gremios docentes hicieron una propuesta nueva. ¿Ustedes están dispuestos a analizarla? Sí, por supuesto, la vamos a analizar. Básicamente la divergencia es con respecto al ajuste posterior. Los gremios plantean un ajuste automático con recorrido inflacionario. Nosotros tenemos que hacer propuestas responsables que podamos pagar, vinculadas a cómo evoluciona la recaudación de la provincia. Por eso estamos haciendo estos acuerdos, estas propuestas cortas, donde nos encontramos cada 2 meses para revisar lo acordado, a ver si se cumplieron las pautas macroeconómicas, inflacionarias que teníamos previstas, y si no, ajustar lo que haga falta. Bueno, como no podemos comprometer lo que no estamos seguros de pagar, porque si no, usted, Silvia, me va a llamar dentro de 2 meses para preguntarme por qué no pagamos el aguinaldo. Entonces, para ser responsables, no solo con los trabajadores, sino también con los vecinos, los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, que finalmente el dinero no es del gobierno, no es de los funcionarios, sino de los vecinos. Para no comprometer lo que no tenemos, es que estamos haciendo esta paritaria o este encuentro cada 2 meses y vamos cubriendo la inflación. Bueno, por eso hicimos hoy la propuesta que hicimos y no fue aceptada, ¿no? Ministro, la última. ¿Usted ve intenciones políticas de parte del gremio de Baradel o hay necesidades concretas de parte de los docentes? Mire, los docentes que están a cargo del aula todos los días y que van a trabajar todos los días y que hacen un esfuerzo que todos valoramos y reconocemos, por supuesto tienen necesidades concretas. Ahora, los gremios tienen una agenda que tiene más que ver con privilegios que tuvieron durante muchos años y también con sus objetivos políticos. No es desconocido para nadie que algunos dirigentes gremiales tienen una identificación partidaria con la oposición, que eso no tiene nada de malo en tanto en cuanto no se mezcle en la negociación paritaria. O sea, la política está muy bien para discutirla en los medios, para discutirla en la legislatura, en el Congreso, pero no en las aulas. Y si usted tiene en cuenta, Silvia, que esta semana, con la convocatoria ya hecha para el día de hoy, los gremios pusieron una huelga lunes y martes. O sea, la verdad que queda de manifiesto que hay intencionalidad política de complicar el escenario público, el debate público, la discusión pública, con medidas de fuerza inconducentes, ya 25 días a lo largo del año, 175 días en los últimos 15 años. Eso es todo un año lectivo y la educación pública no ha hecho más que deteriorarse en todo ese periodo. Bueno, le agradecemos mucho este diálogo con Mercados Sin Pulgas, con Crónica HD, ministro Hernán Lacunza. Ojalá se resuelva cuanto antes. Gracias. Un placer, Silvia. Buenas noches. Y seguimos acá, bueno, con algo que tiene que ver con la educación. Es grato, pero tal vez en ese momento en que se vivió esta larga historia no fue tan grato. Estamos presentando acá el libro de mi querido amigo Oscar Muiño, La Guerra de los 100 años. Excelente título. Revolución, martirio y resurrección del movimiento estudiantil de la Reforma a Franja Morada, 1918-2018. Es un libro, como ustedes ven, un señor libro. No es el primer libro que escribe Oscar Muiño. Él, entre tantas cosas, es el biógrafo, la biografía más interesante, por lo menos para mí, que se escribió de Raúl Alfonsín, la escribió Oscar Muiño. Y bueno, como no podía ser de otra manera, de esta historia que está muy poco contada, porque la historia del movimiento estudiantil, la historia del movimiento estudiantil radical, podríamos decir, nacido en la Reforma en 1918, está muy poco contada, así que me parece que acá se viene a saldar bueno, una deuda historiográfica muy interesante.
digo, como no podría ser de otra manera, no solo está el libro, sino que está el secretario general de la Franja Morada, está Juan Pablo Sebrelli. Yo dije Juan José Sebrelli, pero me daba cuenta que no era, porque también está aquí Álvaro Sicarelli, que es discípulo de Juan José Sebrelli, pero vos sos Juan Pablo Sebrelli con C. Y sos el secretario general de la Franja Morada. ¿De cuántos años tenés? 25. ¿De dónde sos, Juan Pablo? De Mendoza. Estudio en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, así que para nosotros es un honor. Yo les quiero decir que hace tiempo que estoy viendo que está pasando algo fuerte con la Franja Morada. Lo más notorio es lo que ha pasado en las universidades nacionales cuando se han tomado ahora últimamente. Incluso estuvimos habíamos organizado para tratar acá el tema, vi que dirigentes de la Franja Morada, una vez resueltos los problemas en las tomas, dijeron, bueno, ya se resolvió el problema, levantemos la toma, y bueno, tuvieron una lucha enorme, y bueno, y lograron levantar un montón de tomas que no tenían ningún sentido, digamos, quebrando una historia muy complicada de los últimos años, donde a ver quién era el más zurdito de todos, y finalmente complicando a la gente que después de laburar y qué sé yo, va a estudiar para formarse, para crecer, y ahí vi que gente de Franja Morada estaba dando una lucha enorme. Por eso me dio muchas ganas. Y además que está creciendo la Franja Morada. Por eso me dio muchas ganas de presentar aquí en Mercados Sin Pulgas la guerra de los 100 años. Oscar, no te pido que nos cuentes los 100 años de la Franja Morada desde 1918 hasta el 2018, pero ¿por qué este libro? Porque como vos dijiste bien, Silvita, hay un bache histórico. Hay muchos trabajos muy valiosos sobre el movimiento estudiantil, pero yo prefería hacer uno vinculado con la gran política. El movimiento estudiantil arranca con la reforma y arranca con el Estado, con el que el movimiento estudiantil va a tener siempre una historia complicada. Pero al principio está bien, porque cuando los estudiantes de Córdoba se rebelan contra esa forma anticuada, tradicionalista, retrógrada que había, no les alcanza su poder y acuden al gobierno nacional, que era el presidente Irigoyen. No era posible esto con un gobierno conservador, era posible con un gobierno donde cada persona valiera uno. Nadie es más que nadie en un momento donde todo el mundo tiene un voto. Y así empieza. Irigoyen interviene la Universidad de Córdoba y permite la elección. Después esos estudiantes los van a echar Irigoyen. Van a participar en la caída de Irigoyen. Y en estos 100 años, vos tenés que el movimiento estudiantil fue ¡qué apasionante! Antiperonista en los años 40 y 50, pero después se hizo peronista en el 70 y se volvió a pelear con Perón en el 74. Y no hay solamente radicales, por eso acá digamos, entrevisté a gente de la Juventud Universitaria Peronista, del PAU, del PRT, ERP, de los grupos del Malena, que era un grupo muy importante en los años fines de los 50, principios de los 60, a gente del Partido Comunista, de gente del Partido Comunista Revolucionario, gente del Partido Obrero, gente del Movimiento Nacional Reformista. Pero claro, Franja Morada es el principal, ¿por qué? Porque manda en la FUA, desde el año 73, ejerce la presidencia. Entonces, casi la mitad de la historia del movimiento estudiantil tiene una conducción que es la misma, lo cual es muy raro en la Argentina. ¿Y a qué lo atribuís, Oscar? Yo creo que hay una formación que vincula lo nacional con lo gremial. Es decir, una pelea por el poder, teniendo en cuenta, el ejemplo que vos diste es un claro ejemplo. Por un lado, defender los intereses del estudiante y por otro lado, ver cómo se da la política nacional. Entonces, la idea de la historia del poder, el peronismo tuvo problemas porque el peronismo decía, bueno, no hagamos política gremial universitaria, la única política es traer a Perón, que por ahí estaba bien, pero bueno, eso lo llevó a no tener una historia muy fuerte. La izquierda muchas veces tiene una posición demasiado vanguardista. Prioriza su ideología por encima de las necesidades de los estudiantes. O sea, también hay temas específicos de la vida estudiantil. El mix de la política con el gremialismo, que es lo que pasa en cualquier actividad, digamos. Vos tenés que representar estudiantes, pero además darles una orientación política y decir, bueno, este soy yo, ¿me votan o no me votan? Y cuando alguien tiene una conducta, eso más o menos es bueno, reflejado. te la dejó picando, Juan Pablo, lo que está diciendo. A ver. Me la dejó picando, sí.
Mira, Es raro porque viste que entre el peronismo y la izquierda, ser un dirigente estudiantil radical debe haber sido motivo de bullying, ¿o no? No, la realidad es que por lo menos en la universidad no sea así. Y es porque, bueno, como decía Oscar, nosotros conducimos la fuga hace un montón de años, digo, desde que volvió la democracia hasta acá sí, pero antes ya venía un movimiento, claro. Desde el 73, es un gran dato. Claro, la franja se conforma en el 67 a partir de un montón de movimientos reformistas que ya existían, que conforman, digamos, la organización nacional que yo hoy represento. Y nosotros siempre nos hemos, digamos, destacado, por así decirlo, considerado por tomar posiciones racionales. Claro. Es decir, digo, por ejemplo, el conflicto de este año. Nosotros analizamos el conflicto, dijimos, bueno, la realidad es que los docentes, con la oferta que les están haciendo, están perdiendo poder adquisitivo, esta lucha hay que acompañarla y la acompañamos. Digo, ahora en el momento en que los docentes aceptaron una propuesta, digo, en que los mismos gremios que representan a los docentes aceptan una propuesta del gobierno, nosotros entendemos, digamos, que también estamos conformes con eso. No te muevas tanto con la silla porque... Dale. Seguí. Entonces, bueno, de lo que vos decías recién, las tomas, toda esta cuestión, claro, digamos, que se dio... Es muy interesante, o sea, hacen una propuesta racional, o sea, que combina los derechos de los estudiantes, las necesidades de los estudiantes con la política. Está muy bien eso. Exacto. Entonces, bueno, justamente vos decías, hubieron muchos dirigentes nuestros en distintas universidades que se posicionaban en contra de las tomas cuando ya veíamos que, por un lado, estábamos perjudicando a aquellos que nosotros tenemos que representar, que son los estudiantes, y por otro lado, ya era la postura ya era irracional. Digo, leyendo el libro de Oscar, él cuenta una anécdota ahí del Changi Cáceres, uno de los históricos referentes de la franja, que él cuenta que él cuando armó el MURA, que es el Movimiento Universitario Reformista Auténtico, que es antecesor a la franja, lo armó porque durante el gobierno de Ilia, su facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral estaba casi todo el tiempo tomada y a él le parecía totalmente ilógico que un gobierno que dedicaba el 23% del PBI a la educación le tomaran las facultades, digamos, exigiendo luchas que, si bien eran totalmente legítimas, creo que no ameritaban ese tipo de respuesta, digamos. Y él cuenta justamente, digo, me sentí muy identificado con lo que decía, él dice, nosotros armamos el MURA oponiéndonos a una toma que considerábamos irracional. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, digamos. Es interesantísimo escuchar esto. Realmente, yo un día estaba mirando la televisión y veía que había estudiantes que se estaban movilizando en contra de la toma. Después me entero que en la Facultad de Psicología, después me entero que había militantes de Franja Morada y les hacían bullying porque decían, no, son macristas, que bueno, que habrán votado a Mauricio Macri, por supuesto, pero realmente, o sea, lograron además terminar con la toma y va tan en línea con que vos sacaste el libro. Evidentemente hay algo en el aire que me parece que tiene que ver con la necesidad de una dirigencia también racional en el movimiento estudiantil. Y de estudiar, porque hace 50 años, cuando se crea la franja siempre hizo lo mismo, digamos. Se reunían cuando eran poquísimos, porque arrancaron siendo poquísimos. Primera, discusión sobre la situación internacional, sabiendo que la Argentina no es un país extraterrestre. Claro. Situación internacional, después situación nacional y después situación en el movimiento estudiantil. Entonces vos hacías un análisis que te obligaba a tener dos culturas, la cultura de la Unión Cívica Radical por un lado y la cultura de la izquierda, que era la de la universidad, por el otro. Además, siempre Franja Morada está en la izquierda, dentro de la Unión Cívica Radical. Claramente. Yo te vi, por ejemplo, en la conferencia de prensa que se hizo a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, acompañado por poquitos dirigentes radicales. Sí. No, digamos, y finalmente hubo un montón que votaron en contra. En la Argentina y en la universidad más que en ningún otro lugar se discutía sobre mucho desprecio que hubo por la democracia, por las libertades públicas y además por la violencia, la franja junto con el Movimiento Nacional Reformista y algunas otras fuerzas también tuvieron muy claro que una cosa era enfrentar a la dictadura y otra cosa era, cuando llegaba la democracia, seguir con el tema de la violencia y que además siempre defendió la idea de democracia. Por eso yo creo que esa es la razón central, junto con la representación que exhiben los estudiantes, de esta hegemonía que tiene el radicalismo a través de Franja Morada en la Universidad Pública Argentina.
Bueno, la verdad que me parece interesantísimo. Te felicito, Oscar, por el libro. No te digo que me voy a apurar en leerlo, pero lo voy a tener como referencia. Hay algunos periodos que vos sabés que me interesan más que otros. Y te felicito también, Juan Pablo, por la tarea de militancia con esta línea racional, de izquierda, pero racional y profundamente democrática y no violenta. Sí, yo por ahí te sumo algo a lo que venía diciendo. Muy cortito. Dale, muy cortito. Vos decías recién por ahí que del radicalismo, etcétera. Nosotros, digamos, para militar en la Franja Morada... No te preguntan si sos radical. Exacto, la Franja Morada es preexistente al partido, incluso, digo, nosotros integramos orgánicamente la Unión Cívica Radical desde muchos años después de haber sido creados. Y en ese sentido conservamos mucha autonomía, es decir, vos para militar en la Franja tenés que ser socialdemócrata, tenés que ser progresista y tenés que ser sobre todo reformista. Es decir, reivindicar los principios de la reforma del 18. Mirá la cara de satisfacción de Oscar Muiño. Gracias, Juan Pablo, te felicito. Muchísimas felicitaciones. Muchas gracias. Acá me quedo con La Guerra de los 100 años. Me encanta, un titulazo. Y me voy a Agustín Álvarez Rey. Te lo dedico mientras. Ay, sí, te lo agradezco. Quédate acá dedicándomelo, que ahora seguro que te van a enfocar además. Bueno, Agustín, gracias. Agustín, ¿en serio que hay otro nuevo paro de la CGT? Claro, Silvita. ¿Por qué? ¿Y ahora por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Las condiciones si no pasa objetivas. Nada, las no condiciones pasa objetivas, nada. Silvita, las condiciones objetivas. Lo habíamos dicho, ¿no? Que lo más probable es que la CGT hiciera un nuevo paro general antes de fin de año. Sí, lo habías dicho. Lo habíamos dicho. Bueno, el próximo jueves la CGT se va a volver a juntar. Va a poner la fecha. La CGT, nadie le va a tener que cantar para que ponga la fecha. Aparentemente la CGT va a poner la fecha. Vamos a ver la primera placa que nos va a ayudar a este recorrido. La CGT pone la fecha. Va a haber una reunión de Consejo Directivo el 18. Este es el mismo día que está citada la sesión especial de la oposición en la Cámara de Diputados, por el tema tarifas. Que van a analizar el plan de lucha. Una reunión esta semana. 18 del 10. El jueves que viene. Próximo después jueves. del 17, el jueves. Porque el 17, ahora después vamos a contar por qué no van a estar. Dice Mabel Díaz, para nuestro programa, en exclusiva para Mercados Sin Pulgas, la fecha del paro. Exactamente, van a analizar el plan de lucha. Esto quedó en claro en la reunión que hubo esta semana de la mesa chica de la CGT en UPCN. El paro no va a ser de 24, va a ser de 36 horas y con movilización. Vamos subiendo. Vamos subiendo. ¿Esto por qué? Porque la intención es no un paro de 48 horas, no otro paro dominguero, como se dice en la jerga de los gremios, sino un paro activo con movilización, una gran movilización donde también, por supuesto, van a estar los movimientos sociales. La CGT va a poner la fecha. ¿Qué va a hacer el gobierno? Llamar por teléfono. Sí que había amagado a llamar por teléfono, a sentarse a negociar, la CGT paró la pelota. Bueno, con esta medida la CGT dice, bueno, nos van a llamar seguramente. Bueno, ya tienen preparado el pliego de condiciones para ir a la Casa Rosada, en este caso. Van a pedir, en el caso de que lo llame SICA y le diga, bueno, esperen, antes de lanzar el paro, vengan acá y negociemos. ¿Qué van a pedir? Suspensión de despidos hasta marzo. Reapertura general de paritarias sin topes, aumento de emergencia para los jubilados y freno a las tarifas del transporte público. Un pedido muy especial de la UTA, del gremio del transporte automotor. Yo te voy a decir algo, dígame, conociendo el paño, sí, conoce mucho. Estas tres lo van a hacer. Esta me parece que no. Mire que esta, la de la suspensión de los despidos hasta marzo, es una situación particular. Es una situación muy particular y vamos a ver qué es lo que sucede. La última no es como la otra vez que lo pidieron. Ahora hay un reconocimiento de que la situación está complicada. Bueno, y hay un año electoral que comienza, ¿no? Ahí también a poquito también, los primeros meses del año. Escúcheme, ¿y el paro más o menos, usted qué dice? ¿Sería para noviembre o diciembre? Noviembre. ¿Por qué noviembre? ¿Por qué? Veremos si dicen la fecha exacta el próximo jueves o no, pero solamente va a ser en noviembre. ¿Por qué? Porque el presupuesto va a salir del Senado de la Nación en noviembre. El día que se anuncie cuál va a ser la fecha de tratamiento en el Senado, para ese día la CGT va a preparar la movilización y al otro día el paro. Vamos a estar atentos. O sea, que no quiere que se apruebe el presupuesto, la CGT. No, porque ¿qué ve? Un presupuesto de ajuste.
Pero ¿y qué? ¿Y está en contra del presupuesto? El presupuesto de ajuste, por supuesto. Y bueno, pero tenemos que ajustar, compañeros, le pido por favor. Bueno, el gobierno ajusta, la CGT se queja, cada uno lo suyo, en este caso. Bien, en ese contexto, Darío y Barrio Nuevo van por todo, van a fortalecer su núcleo duro en la CGT, van a esperar para designar el sucesor de Juan Carlos Smith. Esta va a ser la primera reunión de consejo directivo. Claro. Pero van a esperar, porque dicen no están dadas las condiciones dentro de la CGT para que esto se... Lo que sí van a avanzar es en el pedido de renuncias a los gremios que tienen cargos directivos todavía dentro del Consejo Directivo que están enfrentados con la conducción. 2 nombres, Omar Plaini y Facundo Moyano. La conducción de la CGT le va a pedir las renuncias en los cargos del Consejo Directivo. A la pipetoa. No es un dato menor porque el moyanismo se quedaría sin representación alguna dentro del Consejo Directivo. Y llegamos al 17 de octubre. Llegamos. El próximo miércoles, el 17 de la semana que viene. Sí, nos vamos a llamar. Feliz día, te voy a decir Silvita. Gracias, te voy a decir yo. Van a festejar el Día de la Lealtad en Tucumán. Los invito. Yo festejo sobre todo el 18. El 18. Claro, porque es el día ¿cómo es el que trabaja el patrón? ¿No? Claro, San Perón. Claro, San Perón. Bueno, ¿dónde va a festejar la CGT Día de la Lealtad? En Tucumán, con Mansur y Luis Barrio Nuevo. Esperan la presencia de gobernadores. Hasta hoy no había confirmada presencia de muchos gobernadores. Todo el mundo está viendo quién va y quién no va. La CGT ya confirmó presencia, pero el acto del 17 de octubre se va a hacer en Tucumán. Gracias, Agustín Álvarez Rey. Seguimos ahora con Martín Rodríguez, que lo tiene usted atrás. Córrase, Agustín. Agustín, ya lo saludamos, Agustín. Martín tiene algo de... ¿Hay un Bolsonaro? ¿Hay un Bolsonaro no, en la Argentina? pregunta que nos hacemos muchos o que se hacen muchos que estamos preguntándonos desde el domingo. ¿Qué impacto tiene esto en la Argentina? Y esta es una pregunta tramposa. Si puede haber un Bolsonaro argentino... Hay gente que dice que Lilita Carrió es el Bolsonaro argentino. Sí, no que le el veo... antisistema es Carrió. El antisistema es Carrió, bueno, por eso. Pero Bolsonaro también es una especie de antisistema de la posverdad. Hace 20 y pico de años que es diputado, que está en el sistema político, verdad, ¿no? O sea, es verdad. Es un caso raro. La pregunta en Argentina, yo te voy a decir tres posibilidades y antes te adelanto algo. Hoy Bolsonaro se reivindicó en la figura de Donald Trump y muchos dicen, sí, es el Trump brasileño. Una diferencia clave que a mí me parece que hay que tener en cuenta. Brasil no es Estados Unidos, pero no esto es una verdad, que es el nivel de desigualdad. Es decir, en Estados Unidos hay un sistema político que podría contener los excesos o las radicalizaciones que puede tener Donald Trump. En Brasil es otra cosa. En Brasil habilita un discurso de un presidente así, acciones de violencia policial o institucional que son permanentes, que son hostigamientos, que son... Es decir, no es tan sencillo no tiene tantos reaseguros como lo que puede tener lo de Donald Trump en un país... Es una democracia más joven. Que tiene un sistema político, exactamente. Lo que sí tiene un establishment tan poderoso y tan condicionador como en Estados Unidos. El de Brasil, pero sí, pero bueno, es otra economía. Bueno, primera placa. La primera respuesta que podemos tentar es que acá en Argentina el giro liberal ya se hizo y es este gobierno. En 2015, de hecho hoy, Bolsonaro felicitó a Macri, dijo por sacar a Dilma Kirchner o algo así. Entonces uno diría, esto ya existió, es decir, la salida del populismo, como llaman algunos, ya se hizo, ¿no? Con la figura de Macri, que es una figura, si vos querés, más moderada en algunos aspectos que lo que significa Bolsonaro. Y otra cosa más sobre el giro, porque Bolsonaro no deja dudas sobre el plan, o sea, sobre su ideario neoliberal en lo económico, ¿no? Hay una cosa clave. Se hizo esto en Argentina, este giro liberal, hace ya 3 años, y ya mostró que no hay un milagro en la economía neoliberal, sino más bien lo contrario, ¿no? Estábamos escuchando a mi compañero recién Agustín, es decir, hay problemas sociales por donde se lo mire. Entonces, no puede, en Argentina nadie puede decir, salvo que venga expert y esto fracase, y bueno, o sea, cerremos el país y tiremos la llave al mar. Segunda placa, por favor. Yo ahí no te digo nada. No me digas nada. Las Fuerzas Armadas argentinas no son las brasileñas. Un tema clave para mí. Bolsonaro es un defensor corporativo de las Fuerzas Armadas. Así se presenta él, ¿no es cierto? Hoy en la Argentina no hay una voz de las Fuerzas Armadas. Te voy a decir algo. En todos los años de democracia, la voz más política que tuvo las Fuerzas Armadas, saquemos a Milani, que fue un mal chiste, la voz más política fue Martín Balsa, y es un señor de la democracia, ¿no? Que fue el jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Menem y autor de la mayor autocrítica que tuvo en un momento, además, con un alto costo para él. Entonces, digo, las Fuerzas Armadas quedaron debilitadas, aunque sí ahora se discute de nuevo esta frontera entre seguridad y defensa que apareció, pero incluso la implementación de prefectura y gendarmería se dio durante el gobierno kirchnerista, que no era exactamente un gobierno pro Fuerzas Armadas. Es decir, no lo veo eso. Y la tercera placa y última, así que te vas a quedar tranquila, que es
Para mí en Argentina los outsiders no miden. Te voy a decir 3 cosas. Primera, todos los políticos punitivistas en Argentina, como el caso de, como sería un Bolsonaro, no maduran. Rucauf, de Narváez, Aldo Rico, Patti, por razones distintas, incluso hasta te diría políticos de distintas calidades, porque digamos, algunos tenían la responsabilidad de haber aplicado picana eléctrica, otros eran simplemente políticos, pero no termina de prosperar. El propio Bloomberg, un hombre que sufrió una desgracia terrible, cuando se lanzó a la política no prosperó. Evidentemente hay una ciudadanía que es más exigente. Quiero decir con esto, ¿importa la inseguridad? Importa muchísimo. Importa la inseguridad. Ahora, los políticos que promueven, en general los políticos punitivistas, tienen para mí más corto aliento. Eso sería, y en algún sentido. Y otros outsiders que se puedan pensar, se habla ahora de Tinelli y todo, tampoco, yo creo que Tinelli se recostaría sobre... Tinelli está esperando la última encuesta que le diga que no tiene que jugar en política. Esa es mi opinión, pero bueno. Yo estoy muy de acuerdo con esto. Los outsiders no miden. Algo le pasa, ¿no? a la sociedad argentina que hace que estos... Y después, además ya vivimos el rechazo a la política en 2001 y un poco cambiemos. Pero y otro poco el kirchnerismo expresaron eso. Igual hay que estar atento por las dudas, Martín. No, yo sí, yo siempre estoy atento. Le agradezco mucho. Ahora... un mano a mano con mi amigo Álvaro Sicarelli, que me resulta muy interesante hablar con él, porque, bueno, él es un analista internacional, es experto en relaciones internacionales. ¿Qué dice? Álvaro, querido, ¿cómo va? Siempre lo tenemos. Cuando no está Martín, lo traemos acá para reemplazarlo, pero hoy, hoy lo traemos... para hacer un análisis específico de lo que él sabe, que es política internacional, y de su visión personal, de su propia visión personal. A ver, tenemos un video que nos preparó la gente de Crónica HD. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Recebe. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então certas coisas, eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. A gente precisa... Eu fui com meus 3 filhos. Ah, foram 4, outro foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Muita gente acha que você não consegue chegar perto de gays. Você tem amigo gay? Eu tô perto de você aqui agora. Quer dar beijinho? Bueno, creo que es un resumen muy preciso, podríamos decir, de Jair Bolsonaro, el candidato del partido del PSL, que salió primero en la primera vuelta electoral y que seguramente va a ganar en la segunda vuelta. Y queremos hablar con vos. Fíjate, Álvaro, lo que ha dicho, no solo de las mujeres, de lo que ha dicho de los gays. Y vos sos gay y decís... Sin embargo, yo hubiera votado al Bolsonaro. No, yo no. Eso lo dijeron otros gays. Pero yo sí me quiero hacer una pregunta. En particular, además, te quiero decir una cosa. En Río de Janeiro, que tiene el porcentaje de gays más alto de todo Brasil, me dicen que más del 20%, la victoria arrasó. Jair Bolsonaro arrasó. Yo creo que acá lo que nos tenemos que preguntar, o mejor dicho, creo que es mi conclusión, es qué tan corrupta, autoritaria e incompetente ha sido la izquierda brasilera y que tan soberbia y encerrada en sí misma sigue siéndolo para haber permitido y allanado electoralmente a un hombre como este señor que ha sacado 50 millones de votos.
Dentro de esos 50 millones de votos... Y que muy probablemente sea el presidente de Brasil. Y dentro de esos 50 millones de votos, millones de exvotantes del Partido de los Trabajadores, del PT de Lula y Dilma, lo han tomado como decidido que sea su primera opción y seguramente lo será su segunda opción en la segunda vuelta. Ahora, yo creo que lo que pasó en Brasil no ha sido un terremoto político, fue un alzamiento electoral. Y acá creo que hay que hacer... Fue un alzamiento electoral. Yo creo que acá 50 millones de brasileros, y creo que van a llegar a 60 millones en la segunda vuelta, se han alzado electoralmente contra las Malena Pichot, las Sebe de Bonafini, los Luis de Lía, las Milagro Sala, las Cámporas. Se han levantado contra los Carta Abierta, contra los periodistas que, como en Argentina, hacían operaciones tipo Maldonado o Corina de Bonis para decirle basta a un establishment de lo políticamente correcto que no quiere atender, para no ser catalogado ni de facho ni de derechista, los grandes temas que una gran mayoría que ahora se acaba de expresar en el Brasil viene reclamando. La inseguridad, la cuestión inmigratoria, la cuestión del desempleo. Y la pregunta es, y acá puedo entrar en un contrapunto con Martín, ¿estamos tan seguros que en Argentina de acá en los próximos años, si entramos en una espiral de crisis económica y política, no se puede dar un fenómeno como el de Bolsonaro? ¿Vos qué decís? No, yo es una pregunta que me hago para estar alertas. Es decir, vos también ves algo políticamente correcto en la Argentina. Es decir, claro, que no nos animamos, me incluyo, a veces a decir muchas cosas que pensamos para mantenerlo políticamente correcto, para, digamos, para que no nos tilden de derechistas, de fascistas o de todas esas cosas que de todos modos... Incluso el gobierno de Cambiemos, gobierno que yo defiendo públicamente, que voto y voy a seguir votando, muchas veces comete por ese temor a los tribunales inquisitoriales que hay en los medios o que hay en los sectores de la academia, a no ser tallado de derechista y termina cayendo a veces en los mismos errores de aquellos que están llevando al poder a Jair Bolsonaro en Brasil. Ahora, yo te doy vuelta, si no es un tema de que son, digamos, sino que lo que se busca es realmente que haya un equilibrio en las posiciones, que haya una diversidad en, en las posturas, que haya un respeto por las opiniones de todos, porque, digamos, no me parece que particularmente el caso de Brasil sea, digamos, el reino de lo políticamente correcto. Me parece... y te lo tiro para discutir, es decir, al revés, me parece que los medios han sido en general muy valientes para plantear una gran cantidad de cosas. Me parece que lo que hubo es un fracaso de la democracia para resolver problemas elementales de la vida de las personas, como el tema de la seguridad. Bueno, el sistema político brasileño es un sistema fuertemente fragmentado. Hoy tenemos que en la Cámara de Diputados del Brasil hay alrededor de 50 bloques, ¿no?, que van desde el bloque el que va a tener más o menos más diputados, que es el Partido de los Trabajadores, el de Bolsonaro, que va a tener 70 diputados, el de Bolsonaro, que va a tener 52, y a partir de ahí hay una seguidilla de 39, 40 bloques más que van entre 20 y 5 diputados. De un espectro político que va de la extrema derecha a la extrema izquierda, pero que incluso muchas veces han mutado los líderes. Hay líderes que han pertenecido, por ejemplo, a partidos que se han llamado Partido Frente Liberal y después terminaron en un partido que es Partido Comunista del Brasil. Ahora, algo inentendible. El transfugismo político en Brasil es algo gravísimo que también lleva a esto. Sí, que tiene que ver también con la historia de Brasil, pero que vos la conoces muy bien. Pero, Álvaro, hay algo muy personal que te quiero preguntar. Sí. ¿No te da miedo un tipo como Bolsonaro? Mirá si un tipo como Bolsonaro que insulta la condición sexual de las personas. Bueno, a ver, en primer lugar, Lula da Silva, en el principio de los 90, en un debate, dijo que la ciudad de Pelotas, una ciudad que le era muy adversa en el voto, era un polo industrial exportador de putos. Se los invito a buscarlos. Exportador de viados, decía Lula. Está Evo Morales, que nadie lo va a acusar de derechista, dijo que si comíamos pollo, como una manera peyorativa, los hombres se podían volver homosexuales. El presidente Mauricio Macri, al quien yo defiendo y respeto muchísimo, en el año 2003, dijo también de que un homosexual
tenía cierto grado de patología. Quiero decir, eso no sabía a ni me ver, acordaba. el prejuicio sobre el homosexual no es privativo de la derecha. Y les digo más, la historia ha demostrado que los regímenes de izquierda han sido mucho más virulentos y criminales contra el colectivo LGTB que incluso algunos regímenes de extrema derecha. No nos olvidemos que el Che Guevara, ícono de algunos sectores del movimiento LGTB, decía que la revolución no necesitaba de escritores ni de peluqueros. Me parece que no hay que ser... Y que el propio Che Guevara fue el fundador de la Unidad Militar de Asistencia a la Producción, que eran los campos de reeducación para los homosexuales en Cuba. Cosa que obviamente la izquierda, como tiene un manto de piedad por parte de esa misma academia políticamente correcta y también de los medios de comunicación, no se habla. De los periodistas. Y de los periodistas. Pero por supuesto, a ver, pasa que nosotros vemos en tercera persona la situación de Brasil. Cuando uno habla con un homosexual que está circulando un video de un chico gay que es votante de Bolsonaro, lo que él dice es, todos los que se llenaron la boca hablando de diversidad, hablaron mucho de eso, poco hicieron, pero nada hicieron de otros reclamos que yo tengo como ciudadano, que tiene que ver con la estabilidad económica, con la seguridad ciudadana. Entonces, obviamente, ya llega un punto que en la balanza algunos se preguntan, ¿me sirve tener matrimonio igualitario si salgo a la calle y un grupo narco me masacra a las 3 o 4 de la tarde? Álvaro, vos sabés que la gente de Crónica HD es tan eficiente que tiene a Lula diciendo esto que vos dijiste. A ver, a ver. Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes, tudo Lula lá. Bueno, no sé si lo dijo, si lo agarraron diciéndolo y... Claro, claro. Bueno, yo creo que es Lula da Silva, no creo que sea un transformista, ¿no? Me parece. Claro, evidentemente... Digamos, hay un prejuicio en la política. Hablábamos, arranqué diciendo que vos sos de algún modo un seguidor, un discípulo. Un discípulo de Juan Dicho José sea de paso, Sebrelli. tengo un regalo para vos. No, a ver, tenés un regalo. El profesor Juan José Sebrelli te envía, como veníamos a hablar de todas estas cuestiones de el los malestar terremotos. de la política, que yo no lo tengo, el malestar de la política. Está dedicado por Juan José, sí. Como lo quiero a Juan José Sebrelli, él lo sabe. Bueno, Sebrelli, que es una persona a que yo... lo vamos a invitar. Me dicen, muy bien, vamos a invitarlo a Juan José Sebrelli. Va a estar encantado. Va a estar encantado. Bueno, lo tenemos que ayudar a traer porque, bueno, se cansa también Juan José. Juan José también sufrió muchísimo el bullying, el desprecio. Él estaba muy cercano al peronismo y yo creo que empezó a darse cuenta que el peronismo no era el lugar para él cuando lo empezaron a agredir en movilizaciones. Hay una anécdota que él siempre me Contala. cuenta. Él es uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual en la década del 70, junto con Blas Matamoros, Manuel Puig, Héctor Anavitarte, que cuando Cámpora asume y van a la plaza el 25 de mayo del 73, ellos van con un cartel que decía, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, Frente de Liberación Homosexual, y frente a los cascotazos que le daba la derecha peronista, la izquierda peronista gritaba el famoso cantito, no somos putos ni faloperos, somos los soldados de Perón, los montoneros. Y Juan José... Ahí tenemos una foto de Juan José, qué divino, y cuando Juan José va a participar de la marcha, o mejor dicho, de la vigilia del día que se estaba por votar en la Cámara de Diputados el matrimonio igualitario, él llega a la Plaza del Congreso y tiene que volverse sumamente angustiado cuando ve a gran parte del colectivo LGTB con remeras del Che Guevara o con términos o con eslogans como putos peronistas, cuando él, en carne propia, que hasta vivió el presidio por su condición de homosexual durante el peronismo, y tanto el segundo como el tercero, dijo, pero si estos fueron nuestros verdugos. El Che Guevara, el comunismo, la extrema izquierda y el peronismo. Y no podía entender que la comunidad LGTB estuviera tan enceguecida con eso. Repito, por este manto de piedad que hay sobre la izquierda frente a sus Me actitudes parece muy homofóbicas. bien tratarlo en relación al caso de Jair Bolsonaro, que efectivamente no es un prejuicio de la derecha, está muy bien lo que decís. Y me parece además
bueno, que como muy bien dijo, yo también vi ese material de ese muchacho gay, que creo que era de Río de Janeiro también, que decía, bueno, además yo soy un ciudadano, como a todo el mundo, tengo otras preocupaciones que las vivo con mucha más angustia todavía. Silvia, si me permitís 2 segundos, quiero, el jueves pasado estuvo como invitada la diputada Lucila Lechmann, que es casi como mi hermana, la quiero muchísimo y falleció su papá y le quiero transmitir desde acá el abrazo que no le pude dar porque falleció en Santa Fe y no la pude acompañar, así que todo mi cariño a Lucila y a su familia. Bueno, Álvaro Sicarelli, pasamos también los saludos familiares, podemos decir, porque es ya de la familia, Lucila, sí, la verdad que sí. Y Álvaro también. Gracias, bueno, Silvia. Gente querida, un placer tenerte aquí. Vamos ya a la mesa con los colegas. Tenemos un tema, hacemos una breve pausa, pero qué suerte. Chao, un minuto y ya volvemos. La ropa limpia es esencial para arrancar el día. Cuidar la limpieza entre todos es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta los colores, perfuma tus prendas. Y para eso está Esencial, que lo hace posible. Esencial. Jabón líquido Esencial. Limpieza total. ¿Sabes por qué es importante parar y respirar? Porque al respirar conectás con lo que te está pasando ahora. Despertás tus sentidos y te cargas de energía. Disfrutás de los pequeños momentos e imaginás otros que van a venir. Cuando parás y respirás, disfrutás más. Poet. Disfruta tu día con la nueva fragancia Despertar de Energía. Poet. Vení a Chango Más y aprovecha nuestros precios bomba. Hasta el lunes, harina Canepa por 1 kilo a 22,90. Pañales Haies Clásica a 249 pesos. Y además, 30% de descuento en Quilmes Clásica, Imperial, Patagonia y muchas marcas más. Vení a Chango Más y encontrá todos los días más de 1.500 productos a precios bomba. Chango Más. Pagas menos, llevas más. Garbarino, agente de seguros y la caja se aliaron. Así que ahora vas a poder asegurar tu auto contra todo riesgo. Uy, mirá lo que tenés acá. Lo que no te podemos asegurar es que no te lo pidan prestado. Te regalo 1.000 pesos en orden de compra, más 15% de descuento en tu seguro. Estamos tan seguros que te vas a asegurar. Acidez frecuente, eliminala con Omeprazol Quilab. Rápido y efectivo contra la acidez. Omeprazol Quilab y chao acidez. Arrancar el día con la cocina impecable es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y desengrasa, extra suave, extra rendidor. Cuidar el hogar entre todos es esencial. Lavavajillas Esencial. Esencial. Limpieza total. Alivia el dolor de la sensibilidad con Sensodine, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Acidez frecuente, eliminala con Omeprazol Quilab. Rápido y efectivo contra la acidez. Omeprazol Quilab y chao acidez. Vení a Chango Más y aprovecha nuestros precios bomba. Hasta el lunes, harina Canepa por 1 kilo a 22,90. Pañales Haies Clásica a 249 pesos. Y además, 30% de descuento en Quilmes Clásica, Imperial, Patagonia y muchas marcas más. Vení a Chango Más y encontrá todos los días más de 1.500 productos a precios bomba. Chango Más. Pagas menos, llevas más. Telecentro avanza con vos. Por eso siempre te damos más. Ahora tenés 50 megas de internet. Más Telecentro Wi-Fi Zone para que te conectes gratis en la calle. Más 70 señales de televisión HD y un control remoto con acceso directo a Netflix y YouTube. Más la aplicación de Telecentro Play para ver televisión en vivo, series y películas en todos tus dispositivos. Más teléfono fijo en tu casa. Todo por 1.496 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con Plusbel tu familia brilla todos los días. Porque tiene Hidronutrib, una combinación única de ingredientes naturales y vitaminas que le da más brillo y suavidad a tu pelo. Plusbel, el plus que te hace brillar. Bueno, por suerte, gente, tenemos un riquísimo trago que se llama Lagarde Fans Club. ¿Qué vamos a hacer? Tiene Campari, pomelo y naranja, Lagarde Fans Club. Perfecto. Pero acá no me van a querer... Si yo te brindo siempre. Vos me brindás siempre, Silvita, sí. ¿Nos va a caer bien esto? Sí. Esto es tremendo. Martín, vos sos del fan club, ¿no? Vos Sí. también Yo la adoro, la verdad que no se Vos me sos llenan los ojos también de del- lágrimas. Te vas a dar cuenta que es un encanto, ¿eh? Nos enamoramos todos de Estamos Cristina. todos enamorados, los Lo dijo- varones, sí. Sí, lo están dijo el enamorados presidente, de sí. Lagarde. En absoluto. Es Sergio Denis, pero bueno. Bueno, gente querida, nuestro tema de mesa, que mucho tiempo no nos quedó, es el peronismo dividido. Apa. ¿Es funcional al gobierno? Y tenemos una foto, la foto de hoy, que ahí la tenemos. Qué linda fotito, ¿eh? ¿Quiénes están ahí? A ver, usted, Agustín, que... Está que Rosana Bertone, que es la gobernadora de Tierra del Fuego, que esta semana anunció que va por su reelección. Sí, señor. Está Diego Bocio, está Miguel Ángel Pichetto, el armador de los gobernadores, y está en primera fila Sergio Massa, que fue a Bahía Blanca a visitar una planta de Dow, una agroquímica, que funciona en Bahía Blanca, y se encontró casualmente con Rosana Bertone. Escúcheme una cosa, muy Todo lo casualmente escucho. no puede Claro, ser. por eso le digo. Pero, ¿por qué resalta que Rosana Bertone anunció que va por la reelección? Porque existía la posibilidad de que sea candidata. Claro, va por su reelección en su provincia, en En Tierra del Fuego, O sea por que su no va segundo de mandato. vice. ¿Cómo está armando en la provincia? Dígame. Está armando con Walter Boto, que es el intendente de Ushuaia de la Cámpora. Está armando con el intendente de Río Grande, que también es un hombre filo kirchnerista, Melella, Gustavo O Melella. sea que ahí va el peronismo unido en Tierra del Fuego. Exactamente. ¿Y Nos qué da pasa? exactamente el pie para ahora. ¿Y qué pasa Y a es nivel probable nacional? que gane. ¿Y qué pasa a nivel nacional? Esta foto no habla de una unidad. Por eso Habla de digo. Bertone jugando con Pichetto y con Massa, no con Cristina Fernández de Kirchner. Ayer hablé con un diputado de la provincia de Córdoba y me explicaba lo siguiente. El peronismo va, según él, y él me lo ratificando de Tierra del Fuego, va a un armado nacional distinto a cada armado distrital. Cada distrito va a jugar como quiera. Unidad, no unidad, sectores, no sectores. El armado nacional está más en construcción todavía, es más difícil saber y la unidad está más compleja. Esto que pasa en Tierra del Fuego, imaginarlo a nivel nacional, hoy es bastante complejo. Yo ayer estuve en la cena de la DAIA y me Sí. tocó, de la cena anual de la DAIA, y me tocó con Mario Meoni en la mesa, que fue intendente de Junín, Sí, claro. que es director del Banco Provincia, pero por el Frente Renovador. Claro. Y él me dio seguridades absolutas de que Massa con Cristina no va. Por eso te digo, Por eso yo miro esta foto, reafirma ese posicionamiento y por eso me pregunto, tal como están las encuestas hoy, peronismo dividido, gana Cambiemos. a más fracciones del peronismo, mayor facilidad del gobierno para la continuidad, ¿no? ¿Usted qué dice, Martín Rodríguez? Lo noto callado. Sí, está como incrédulo, ¿no? ¿Qué Sí. Está pensativo, está reflexivo, como siempre. Sí, primero mando un abrazo a mi viejo. que debe Obvio, estar todos le mandamos. Al Chachito. Sí, dale. Al doctor Rodríguez. Totalmente. Doctor Rodríguez. Qué grande el Rodríguez. doctor. Vamos, el Boga, vamos. Fuerza. Fuerza, doctor, estamos Fuerza. todos atrás suyo, ¿eh? Bueno. Que ande bien. Haga yoga, es mi consejo. Caminata, yoga, un poquito Sí, más vida come sana, sano. que va a ser así la vida. Bueno, con respecto a... ¿En qué estábamos? No, con respecto a lo del peronismo. Y sí, yo creo que o sea, el gobierno va desde el principio, ¿no? Jugó esa fragmentación, es decir, la fragmentación Pero no es opositora solo el la- gobierno, ojo. Sí, Tampoco el peronismo... Obvio Sí. que al gobierno le conviene, pero La tampoco duda el es, a ver, peronismo- hasta la crisis del gobierno, hasta mayo, que hubo correa cambiaria, la sensación digamos, hay 2019, ¿no? Había un ímpetu de unidad frente a un gobierno más ganador.
Cuando el gobierno se debilita la situación social. Sí, está la claramente en las agenda se achica y todo. encuestas, se lo ve claramente. Entonces ahí aparece, entonces uno dice, bueno, justamente ocurre lo contrario, es decir, se acerca la posibilidad de ganar y el ímpetu ganador, digamos, aparece en peronistas que dicen, no, puedo ser yo. Es decir, el AI 2019 era una consigna fuerte pre-corrida cambiaria. Claro, de autoayuda casi. Claro, que estaba Alberto Rodríguez y decía, bueno, todos unidos. Post corrida cambiaria, me parece que hay otros peronistas. Ahora, qué interesante lo que dice Martín. Dice que cuando tiene más chance el peronismo de ganar, se divide. Más se divide. Y porque hay más con aspiración. Por otro lado, yo creo que el peronismo... Todo el mundo Ahora, piensa, no es que se quiere probar el traje. Siempre se termina. No, pero se van a terminar uniendo. Ahora ¿Vos decís que se van a terminar uniendo? Ahora ¿Vos creés que Massa todos se postulan? Se va a unir No, con Massa con Cristina yo creo que no. Y bueno, Yo creo que no. Massa Yo creo que es parte de la estrategia del gobierno. Hoy Massa es el segundo dirigente peronista mejor posicionado, lo que pasa después de Cristina. La estrategia del gobierno es decir, todo el peronismo es igual. Estamos nosotros y del otro lado los peronistas. Es jugar con el antiperonismo y jugar con el horror a Cristina. Frente al horror a Cristina, quien no votaría jamás en su vida a Macri, ha ido a votar a Macri, ¿no? Yo creo que Macri es parte de la herencia que ha dejado Cristina. Va a seguir explotando la grieta. Exactamente. La grieta. No sé si al peronismo. Yo estoy tan cansada de la grieta. Y todos. Sigue estando, todos. Silvia. No, pasa el tiempo, nos acercamos, falta un año ahora para las elecciones. Estoy harta, y seguimos con el mismo escenario, exactamente el mismo. Bueno, el pensamiento binario no permite un debate más profundo. Claro. El pensamiento binario, la anulación del otro por su posicionamiento político, anula cualquier tipo de debate. Y en el Congreso se ve mucho, ¿no? Que, digamos, se ve mucho en la discusión del presupuesto. Esta es mi verdad. Ustedes no lo entienden porque piensan distinto. Esa es su verdad, esta es mi verdad y yo la voy a llevar a cabo. Ahora, esto el consenso y el diálogo lo dejaron en el cajón el primer día que entraron y no lo sacaron nunca más. Sí. No todo en el gobierno. Lo que tienen poder para fogonear la grieta es el... No, está bien, pero es el gobierno. Si el gobierno ofrece grieta como si fuese un insumo más de campaña. Si ¿vos qué querés? ¿Querés 12 cuotas? Te doy 12 Yo creo cuotas. que la grieta, estrategia es así. La estrategia es así. La estrategia es... Lo que no quiere decir, Silvia, que para mí es una clave, porque es una discusión que algunos tenemos. Por eso, como es la estrategia del gobierno, yo acá propongo una discusión que vaya en contra de esa estrategia. Exacto, pero yo digo, una cosa es la grieta, otra cosa es una política de polarización, que no es lo mismo. O sea, para mí hay un desvío de la grieta. Si la grieta lo hemos charlado acá. La grieta como un espectáculo de la política. Ahora, yo me decís, ¿existe en la Argentina una fractura social? Existe una fractura. Es un país que tiene un problema sociales profundos. Bueno, pero eso es una grieta social. Exacto. Bueno, no entonces lo que fomentada. digo es, no puede haber, o sea, yo creo que la política... si la política... Está aprovechada políticamente. Claro, pero si la política expresa... si la política expresa el conflicto, la política es mejor la política. En los años 90, Pacto de Olivos, es decir, la política y lo social iban por distintos caminos. ¿Y cómo terminó eso? Recordemos cómo terminó eso. Es decir, el Congreso era un gran pacto de la Moncloa, de acuerdo para el ajuste, acuerdo fiscal, acuerdo de esto, acuerdo de lo otro, y la gente afuera. Es decir, se puede incubar algo peor. Que la política exprese la rivalidad social no me parece mal. Bueno, lo que digo es que esto es otra cosa, esto es una especie de grieta que es más un espectáculo, lo que siempre jodo, un espectáculo televisivo. Exprese, como dice Agustín, me parece a mí, me parece que la exprese en todo caso para poder dar un debate en serio sobre los temas en serio. Bueno, se votó la ley de barrios populares, que lo nombró Guido. ¿no? El Senado coronó la ley de barrios populares. Un gran tema que pasó desapercibido con esto del gas. Lo que pasa es que tiene líneas sobre el presupuesto, porque también eso de esas leyes... Pero es un primer paso. Está bien, si hay una ley que no es grieta, es esto. Pasa desapercibido. Sí, bueno, fue votada por unanimidad. Senado, no, casi una amplia mayoría. Modificó el Código Penal para tipificar como delito de acción pública el abuso de menores. Esto quiere decir que ante la denuncia de cualquiera, el Estado se puede meter a investigar. Es un salto cualitativo en este sentido. ¿Cómo sería? Digamos, hasta ahora cualquier abuso es un delito de acción privada. Tenías que denunciarlo vos o alguien. No tiene que denunciarlo la madre, el padre o tutor encargado del niño, y como la violación. Los casos de abuso infantil son intrafamiliares. Esa denuncia no se hacía. Por supuesto. Y el Estado no tenía acceso porque era un delito de acción pública. Ayer el Senado dio vuelta a esto, un proyecto de la radical Carla Carrizo. Ah, sí. Dio vuelta a esto y ahora es un delito de acción pública. ¿Qué quiere decir? Si vos sos vecino. Sí, y vi algo. Y ves que hay un nene abusado. Eso fue ayer, me invitaron a mí. Me invitaron, yo no pude ir. Digamos, podés denunciarlo y la Fiscalía tiene que actuar y el Estado tiene que intervenir. Aunque no sea su familiar. O sea, que hay una agenda
que supera la grieta. Que bueno, pasa eso tiene desapercibida, sí. y pasa desapercibida, porque está fuera del show Sí, mediático. igual Eso ahora es un problema. bastante parada con el tema presupuesto, ¿no? Toda esa agenda. Pero de ayer fue más Pero importante. existe, pero existe. El orgullo, usted tiene un orgullo infinito de Pichetto a Cristina. Quedó leyes que cambian la realidad. Eso es la política. Bueno, pero el debate duró más de 3 horas con el tema del gas que hizo el Senado y estos dos proyectos, urbanización de asentamientos y villas y el de abuso sexual infantil, se votó a mano alzada, se votó por consenso sin debate. Pero, dentro de un paquete, pero en general el y en Barrio particular. Popular estuvo debate en la comisión, pues nació en diputados. No, sí, pero en el recinto ¿por qué digo? Porque no no es que el tuvo- debate está mal. Sí. Se batió en comisiones claro, y nadie muchísimo. No, al contrario. Y presionó el Papa y jugó. Estoy diciendo cómo el activista tema de del hoy gas, jugó. el tema del gas Jugó terminó Raúl, dominando la agenda, la agenda Bueno, política. igual también ¿no? es un tema, ¿no? Sí. Bueno, es que realmente es así. Bueno, para mí fue una muy buena noticia esto que contaste, Guido. Ahora le sumamos esto que vos decís del proyecto de la diputada Carla Carrizo. Nosotros en este momento siempre ponemos un último WhatsApp, pero hoy no vamos a poner un último WhatsApp, porque vamos a poner un aviso. A ver. Un aviso, porque hay una campaña que me parece muy, muy importante también, no sé si lo tenemos por ahí, que es para todos aquellos que no tienen... Mira, registra tu línea prepaga marcando asterisco 234 numeral y conservarla en caso de robo o pérdida. Para todos aquellos que tienen celular con línea prepaga, es decir, que no tienen abono, que es postpago, que son 15 millones de personas que todavía no se registraron, o 15 millones de líneas en realidad, hay una campaña en este momento muy, muy importante para que registres la línea, pongas asterisco 234 numeral. Esto es muy, muy importante, porque esto, primero, te permite conservar la línea si te la roban. Segundo, limitas las posibilidades de que tu línea la usen, no sé, para para narcotráfico, Delitos, para etcétera. cualquier tipo de delito. Pero además, también se limita el mercado negro en materia de celulares y de líneas, cosa que también va en contra del delito, y también va a favor de la calidad de Internet. Yo estuve ayer en la conferencia de prensa que se hizo en el ENACOM, me parece muy, muy importante, y por eso, en lugar del WhatsApp, porque igual hay tanta información. Una medida que afecta a millones de personas. ¿Pero qué te parece? Sí. Bueno, hoy colapsó, Claro, sí. hoy colapsó el asterisco 234 numeral, porque bueno, eran millones de personas. Yo te digo que yo tengo colegas de Infobae, yo publiqué ayer la nota, ayer la publicó Infobae, estuvo casi 24 horas, porque realmente es un tema muy, muy importante, porque si hasta el 18 de octubre no te verificaste, no le pusiste, no te registraste como dueño de esa línea. ¿Qué pasó? Te pueden sacar la línea, te la pueden bloquear. No es algo automático, pero digamos, es un peligro que corres. Bueno, pero había un montón de gente que no lo sabía. Y empezó a hacerlo todo junto. Sí. Claro. Pero Pero es importante hacerlo entonces, porque además... me hacen una propuesta acá desde Crónica. A ver, ¿cuál es el número con el que va a cerrar la inflación en el mes de octubre? A ver, empezá vos. 7. Vos. Y 7 es un número redondo. Yo me juego por, qué sé yo, 7,5. Alejandra le dijeron 6,7. Ah, mira, subió un poquito. ¿Vos? A la baja. 6, 7, 8. Bueno. Ahí en ese rango va a estar. Va a estar en el rango de 6, de 7 o de 8. Gente querida, bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Hoy explotamos de información. Había tanta información que no nos daba la cabeza. Son días de locos, estamos explotados. El jueves que viene les quiero decir que yo voy a estar en el coloquio de IDEA. No sé cómo saldremos, si acá estará conduciendo Alejandrita, si estaré conduciendo yo desde allá de Mar del Plata. Algo vamos a inventar. Pero vamos a estar todos porque somos pulgueros. Porque somos pulgueros, porque además nos gusta la información, porque además ya está el Chucky, ya está el Hombre Araña y nosotros hemos hecho un programón. Le agradezco mucho a Alejandra Gallo, le agradezco mucho
Martín Rodríguez, le agradezco mucho Gracias, a Guido Silvia. Braslaski, a Agustín Álvarez Rey, le agradezco. Placer, Silvita. Hoy cuánta data que tiró. No, es que toda- sí, Lo me que quedé me, sin quiere- nada, ¿eh? me pone No mal tengo- que tenemos otra vez paro en noviembre. Bueno, por quizá suerte, no hay- por suerte la primicia la vamos a dar acá. Claro, mañana el jueves que viene, El olvídate. jueves que viene. Ya está Diego Moranzoni, ya está acá Mónica Farro, que tiene todos sus fans acá en las redes sociales. Gente querida, gracias por todo. Hicimos un programón. Gracias a Crónica HD. Nos vamos. Termina Mercado Sin Pulgas. Gracias, hasta el próximo jueves.